El millonario no esperaba nada especial en su noche de bodas, pero al ver la sangre, entendió que ella era virgen. En ese instante, hizo algo que nadie se hubiera atrevido a hacer jamás. ¿Qué fue lo que lo conmovió tanto? Suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia. El aire acondicionado del Hotel Coral Dreams trabajaba a máxima potencia, pero aún así, el calor húmedo de julio en Playa del Carmen se filtraba por cada rincón del elegante lobby. Alejandro Vega ajustó su reloj Patek Philippe mientras observaba desde el bar del piso 15 cómo las luces de la Quinta Avenida parpadeaban como diamantes sobre el asfalto mojado por la lluvia tropical que acababa de cesar. A sus 35 años, Alejandro había construido un imperio hotelero que se extendía desde Cancún hasta Tulum. Su traje italiano de $2,000, su Porsche Cayenne y su penthouse con vista al Caribe eran solo algunos de los símbolos de un éxito que había llegado a base de determinación, inteligencia y admitía en sus momentos más honestos una frialdad emocional que mantenía a raya cualquier complicación sentimental. Señor Vega, la voz de Patricia, su asistente personal, interrumpió sus pensamientos. La delegación del proyecto de turismo sustentable acaba de llegar. Están en la sala de juntas esperándolo. Alejandro suspiró. Estas reuniones con ONGs y grupos ambientalistas eran una necesidad estratégica más que una pasión genuina. El gobierno mexicano había endurecido las regulaciones ambientales en la Riviera Maya, y asociarse con proyectos sustentables era la única forma de seguir expandiendo su negocio sin enfrentar multas millonarias. «Dígales que bajo en 5 minutos», respondió, terminando de un trago su whisky escocés. La sala de juntas del piso 12 estaba iluminada por la luz suave de las lámparas de diseño cuando Alejandro entró. Su presencia imponía respeto. Alto, de complexión atlética mantenida por rutinas matutinas de ejercicio, cabello negro peinado hacia atrás y una barba perfectamente recortada que enmarcaba sus facciones marcadas. Sus ojos color miel escanearon rápidamente a los presentes. 3 hombres de mediana edad con camisas guayabera y una mujer joven que mantenía la vista fija en sus documentos. «Buenas noches», saludó con la voz grave y segura que había perfeccionado en años de negociaciones. «Soy Alejandro Vega, CEO de Vega Resorts». Los hombres se levantaron inmediatamente, estrechando su mano con la deferencia típica que su fortuna comandaba. Pero cuando llegó el turno de la mujer, algo cambió en el ambiente. Sofía Mendoza levantó la vista de sus papeles y Alejandro sintió como si el aire acondicionado hubiera dejado de funcionar. Sus ojos color café claro, enmarcados por unas cejas naturales sin el exceso de maquillaje que caracterizaba a las mujeres de su círculo social, lo miraron con una mezcla de profesionalismo y cautela. Su cabello castaño ondulado caía naturalmente sobre sus hombros y llevaba un vestido azul marino sencillo, pero elegante, que no intentaba impresionar, sino simplemente vestir apropiadamente. Sofía Mendoza, se presentó, extendiendo una mano firme, coordinadora educativa del proyecto Raíces Mayas. Su acento yucateco era suave pero pronunciado, y Alejandro notó inmediatamente la diferencia con el acento chilango o norteño al que estaba acostumbrado en sus círculos de negocios. Había algo auténticamente mexicano en ella, que contrastaba con la artificialidad que lo rodeaba constantemente. «Un placer, Sofía», respondió, manteniendo su mano un segundo más de lo necesario. «¿Primera vez en Playa del Carmen?» «Sí, llegué esta tarde desde Mérida», respondió ella, retirando su mano suavemente. «Su hotel es impresionante». Hubo una pausa incómoda que el doctor Ramírez, director del proyecto, se apresuró a llenar. «Señor Vega, estamos muy emocionados de presentarle nuestra propuesta de turismo cultural sustentable. Creemos que puede ser muy beneficiosa para ambas partes». La siguiente hora transcurrió entre presentaciones de PowerPoint, gráficas de impacto ambiental y proyecciones financieras. Pero Alejandro se descubrió observando más a Sofía que a las diapositivas. La forma en que se mordía el labio inferior cuando se concentraba, cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de la preservación de la cultura maya, la pasión genuina en su voz cuando explicaba la importancia de involucrar a las comunidades locales. Era completamente diferente a cualquier mujer que hubiera conocido. No había coqueteo calculado,
No había intentos de impresionarlo con conocimientos superficiales sobre vinos o destinos exóticos. Sofía hablaba de responsabilidad social, de preservar tradiciones ancestrales, de crear oportunidades genuinas para las familias mayas de la región. El componente educativo es fundamental, explicaba Sofía, señalando un diagrama en su laptop. No se trata solo de mostrar a los turistas ruinas arqueológicas, sino de conectarlos con la cultura viva maya. Talleres de cocina tradicional, técnicas de tejido, historias orales transmitidas por generaciones. ¿Y usted supervisaría personalmente estos programas?, preguntó Alejandro, inclinándose ligeramente hacia adelante. Por supuesto. Mi maestría en antropología cultural me permite diseñar experiencias auténticas que respeten tanto a los visitantes como a las comunidades anfitrionas. Alejandro asintió lentamente. No solo era hermosa de una manera natural y sin pretensiones, sino también inteligente y apasionada por su trabajo, una combinación que encontraba inexplicablemente atractiva. Cuando la reunión terminó cerca de las 10 de la noche, Alejandro tomó una decisión impulsiva que lo sorprendió incluso a él mismo. ¿Les gustaría cenar algo? Conozco un restaurante excelente en la Quinta Avenida que sirve cocina yucateca auténtica. Los hombres intercambiaron miradas y el doctor Ramírez se disculpó. Muchas gracias, señor Vega, pero tenemos que regresar temprano mañana a Mérida. Sofía se queda hasta el viernes para finalizar algunos detalles del programa. Alejandro sintió una satisfacción inesperada. Perfecto. Entonces, Sofía, ¿me permitiría mostrarle algo de la gastronomía local? Sofía dudó un momento, sus dedos jugando nerviosamente con la correa de su bolsa de piel tejida a mano. No quisiera causar molestias. Para nada. Además, si va a trabajar con nosotros, es importante que conozca bien la zona. 20 minutos después, caminaban por la Quinta Avenida, donde el aroma a incienso de las tiendas de artesanías se mezclaba con el olor a tacos al pastor y el sonido lejano de los grupos de mariachis que tocaban para los turistas. Sofía observaba todo con curiosidad genuina, deteniéndose ocasionalmente para admirar algún mural o escuchar a un músico callejero. «Es muy diferente a Mérida», comentó, mientras esquivaban a un grupo de turistas americanos evidentemente ebrios. «Más intenso». ¿En qué sentido? Mérida tiene un ritmo más pausado. Aquí todo parece moverse más rápido, como si el tiempo costara dinero. Alejandro la miró con sorpresa. Era exactamente la sensación que él tenía sobre su propia vida, pero nunca había encontrado las palabras para expresarlo. El restaurante La Chaya Maya estaba casi vacío a esa hora. Alejandro había llamado al dueño, quien era cliente habitual de sus hoteles, para asegurar una mesa en la terraza trasera, lejos del bullicio turístico. Luces cálidas colgaban entre las palmeras, creando una atmósfera íntima que contrastaba con los restaurantes ostentosos donde usualmente cenaba. «Recomiendo el cochinita pibil», sugirió Alejandro, mientras revisaban el menú. «Y los salbutes están extraordinarios». «¿Viene seguido aquí?», preguntó Sofía, sorprendida por su conocimiento de la cocina regional. «Mi abuela era de Campeche», admitió, una revelación personal que lo sorprendió. Raramente hablaba de su familia con desconocidos. «Murió cuando yo tenía 15 años, pero me enseñó a apreciar la comida auténtica yucateca». Por primera vez en la noche, Sofía sonrió genuinamente. «Mi abuela también cocina mejor que cualquier chef. Dice que el secreto está en el achiote molido a mano y en cocinar con amor, no con prisa». La conversación fluyó naturalmente durante la cena. Alejandro descubrió que Sofía había crecido en una familia de clase media en Mérida, que su padre era electricista y su madre maestra de primaria, que había conseguido su beca universitaria por méritos académicos y que había rechazado ofertas de trabajo en Ciudad de México y Monterrey porque creía en el potencial de desarrollo sustentable en Yucatán. «¿Y usted?», preguntó Sofía, mientras compartían un flan de coco. «¿Siempre quiso tener hoteles?». La pregunta lo tomó desprevenido. Nadie le preguntaba sobre sus sueños originales, solo sobre sus próximas adquisiciones o inversiones. «En realidad, estudié arquitectura», confesó. «Quería diseñar espacios que conectaran a las personas con la naturaleza, que respetaran el entorno». Irónico, ¿verdad? ¿Por qué irónico? Porque terminé construyendo complejos turísticos que a menudo hacen exactamente lo contrario. Sofía lo estudió con una expresión que no podía descifrar.
Nunca es tarde para cambiar de rumbo. Esas palabras resonaron en Alejandro con una fuerza inesperada. Cuando pagaron la cuenta y caminaron de regreso al hotel, se sintió más relajado de lo que había estado en meses. No había hablado de inversiones, propiedades o ganancias. En su lugar, habían conversado sobre tradiciones familiares, sueños abandonados y la importancia de preservar lo auténtico en un mundo cada vez más artificial. «Gracias por la cena», dijo Sofía cuando llegaron al lobby del hotel, «y por la conversación. Ha sido refrescante, honesta», aclaró buscando las palabras correctas. «A menudo cuando la gente sabe que trabajo con proyectos culturales, o me tratan con condescendencia, o intentan impresionarme con conocimientos superficiales sobre historia maya. Usted simplemente escuchó». Alejandro sintió algo extraño en el pecho, una calidez que no tenía que ver con el clima tropical. «Estaría interesada en que le muestre Tulum mañana. Tengo que revisar unas propiedades allí, y creo que le gustaría ver las ruinas desde una perspectiva diferente». Sofía dudó nuevamente, pero esta vez por menos tiempo. «Me gustaría mucho». Cuando el elevador se cerró llevándosela al piso 8 donde estaba su habitación, Alejandro se quedó parado en el lobby, observando los números que marcaban el ascenso. Por primera vez en años, no tenía ganas de ir a su penthouse a revisar emails o planificar el día siguiente. Solo quería que llegara la mañana para volver a verla. El Porsche Cayenne de Alejandro cortaba el aire húmedo de la mañana mientras recorrían la carretera federal que conectaba Playa del Carmen con Tulum. A las 8 de la mañana, el sol ya calentaba el asfalto y creaba espejismos en la distancia, pero dentro del vehículo, con aire acondicionado, Sofía observaba fascinada el paisaje de selva baja que se extendía a ambos lados del camino. «¿Siempre maneja tan rápido?», preguntó, notando cómo Alejandro cambiaba de carril con la naturalidad de alguien acostumbrado a tomar el control de cualquier situación. «Solo cuando tengo prisa por llegar», respondió, bajando ligeramente la velocidad. «¿La pongo nerviosa?» «Un poco», admitió Sofía con honestidad. «En Mérida manejo una Tsuru 2010 que mi papá compró usado. La velocidad máxima recomendada son 80 kilómetros por hora». Alejandro rió genuinamente, un sonido que rara vez salía de su garganta en el ambiente controlado de sus reuniones de negocios. «Prometo ir más despacio». Había algo refrescante en la honestidad de Sofía. Las mujeres de su círculo social habrían fingido emoción por la velocidad o habrían usado la oportunidad para acercarse más a él en el asiento. Sofía simplemente expresaba su incomodidad sin drama ni manipulación. «Cuénteme sobre su familia», pidió Alejandro mientras reducía la velocidad y ponía música suave. «Ayer mencionó que su madre es maestra». «Sí, enseña tercer grado en una primaria pública en el centro de Mérida», explicó Sofía, relajándose visiblemente al notar el cambio de velocidad. «Lleva 25 años ahí. Dice que cada generación de niños es diferente, pero todos necesitan lo mismo: atención, paciencia y que alguien crea en ellos». «Suena como una mujer sabia». «Lo es, y muy protectora», añadió Sofía con una sonrisa. «Cuando le dije que venía a trabajar con empresarios de la Riviera Maya, me dio una hora de consejos sobre cómo no dejarme impresionar por el dinero y mantener los pies en la tierra». «¿Y qué opina de que esté aquí conmigo ahora?». Sofía lo miró de lado, evaluando si la pregunta era genuina o coqueta. «Que me asegure de que sus intenciones sean profesionales». La respuesta directa tomó a Alejandro por sorpresa. Estaba acostumbrado a juegos de seducción más complejos, a conversaciones llenas de dobles sentidos y insinuaciones. La franqueza de Sofía era desconcertante y, extrañamente, más atractiva que cualquier estrategia sofisticada que hubiera encontrado antes. «¿Y cuáles cree que son mis intenciones?», preguntó, genuinamente curioso por su respuesta. «Todavía no estoy segura», admitió Sofía. «Anoche fue diferente de lo que esperaba. Usted es diferente de lo que esperaba». «¿En qué sentido?». «Pensé que sería más arrogante, más interesado en impresionarme con su éxito, pero habló de su abuela, de la arquitectura, de cosas reales». Alejandro sintió una punzada extraña. ¿Cuándo había dejado de hablar de cosas reales con las personas? ¿Cuándo había permitido que su identidad se redujera a su cuenta bancaria y sus propiedades? Las ruinas de Tulum aparecieron majestuosas sobre el acantilado. Sus piedras color crema
contrastando con el azul intenso del Caribe. Alejandro había arreglado una visita privada antes de que llegaran las multitudes de turistas, un privilegio que su dinero y conexiones le permitían. «Es increíble», murmuró Sofía mientras caminaban por los senderos de piedra entre las estructuras milenarias. «Ver esto sin las multitudes le da una dimensión completamente diferente. ¿Ha venido antes?» «Varias veces, pero siempre con grupos de estudiantes o turistas. Nunca así en silencio, cuando puedes realmente sentir la historia». Alejandro la observó mientras ella se acercaba a una de las estelas con inscripciones jeroglíficas, tocando suavemente la piedra con una reverencia que hablaba de respeto genuino por la cultura ancestral. Su vestido blanco de algodón se movía suavemente con la brisa marina y el sol de la mañana creaba reflejos dorados en su cabello. «Mi bisabuelo maya decía que las piedras guardan memorias», comentó Sofía, sin apartar la vista de los jeroglíficos. «Que si sabías escuchar podían contarte historias de quienes habían caminado aquí antes. ¿Cree en eso?» «Creo que hay formas de conocimiento que van más allá de lo que podemos medir o explicar científicamente», respondió, volteándose hacia él. «¿Usted no?» Era una pregunta profunda que Alejandro no esperaba en un paseo matutino. En su mundo, todo se medía en términos de retorno de inversión, ocupación hotelera y márgenes de ganancia. La idea de que las piedras pudieran guardar memorias era algo que nunca había considerado. «Honestamente, no lo había pensado», admitió. «Mi vida ha estado muy enfocada en lo tangible, lo medible. Pero anoche me dijo que estudió arquitectura porque quería conectar a las personas con la naturaleza. Eso no es solo tangible, es también emocional, espiritual». Tenía razón. En algún punto de su carrera hacia el éxito financiero, había perdido esa parte de sí mismo que creía en conexiones más profundas. Pasaron 2 horas explorando las ruinas, con Sofía compartiendo conocimientos sobre la cultura maya que iban mucho más allá de los datos básicos que aparecían en las guías turísticas. Hablaba de sistemas de creencias, de la relación entre astronomía y agricultura, de cómo los antiguos mayas entendían el tiempo como algo cíclico en lugar de lineal. «¿Almorzamos en el pueblo?», sugirió Alejandro mientras regresaban al estacionamiento. «Conozco un lugar que sirve comida tradicional maya, no la versión turística». El restaurante Doña María era exactamente el tipo de lugar que Alejandro evitaba normalmente. Mesas de plástico bajo una palapa, menú escrito a mano en un pizarrón, sin aires acondicionados. Pero Sofía se iluminó cuando vio el lugar. «Se ve auténtico», dijo con entusiasmo genuino. Doña María, una mujer maya de unos 60 años con un huipil bordado a mano, los recibió con la calidez característica de la hospitalidad yucateca. Cuando escuchó el acento de Sofía, inmediatamente cambiaron al maya yucateco, intercambiando frases que Alejandro no entendía, pero que claramente crearon una conexión instantánea. «Dice que tiene una nieta de mi edad que también estudió antropología», tradujo Sofía, «y que me va a preparar algo especial porque ve que soy una muchacha de buen corazón». Durante el almuerzo de cochinita pibil auténtica, sopa de lima y agua de chaya, Alejandro se encontró observando a Sofía más que comiendo. La forma en que interactuaba con Doña María, cómo se interesaba genuinamente por sus historias sobre la vida en Tulum antes del boom turístico, la naturalidad con que se reía cuando la señora le contaba anécdotas de su juventud. «¿En qué piensa?», preguntó Sofía notando su silencio. «En que hace mucho tiempo que no conozco a alguien tan auténtica». «¿Auténtica?» «Real, sin pretensiones. La mayoría de las personas que conozco tienen alguna agenda, algo que quieren obtener de mí». «Tal vez conoce a las personas equivocadas», sugirió Sofía gentilmente. «Tal vez». El regreso a Playa del Carmen transcurrió en una conversación más profunda. Sofía le contó sobre su tesis de maestría sobre la preservación de tradiciones orales mayas, sobre su sueño de crear un centro cultural que fuera un puente entre el turismo y las comunidades locales. Alejandro se escuchó hablando sobre su frustración con la dirección de su empresa, sobre cómo había perdido el contacto con las razones originales por las que había entrado al negocio hotelero. «¿Qué le impide cambiar?», preguntó Sofía. «El miedo, supongo. Cuando construyes un éxito, cambiar de dirección se siente como traicionar a quienes confiaron en ti».
¿O es miedo a descubrir que tal vez no eres quien pensabas que eras? La pregunta lo golpeó como un puñetazo suave pero certero. Sofía tenía una manera de ir directo al corazón de las cosas que lo desarmaba completamente. Cuando llegaron al hotel a las 5 de la tarde, Alejandro no quería que el día terminara. ¿Le gustaría cenar en mi terraza esta noche? Prometo que será más privado que anoche, y la vista del atardecer es espectacular. Sofía dudó más tiempo esta vez. ¿Su terraza? El penthouse. Pero no es lo que piensa, se apresuró a aclarar, dándose cuenta de cómo había sonado la invitación. Tengo un chef personal que puede preparar cena, y realmente es el mejor lugar para ver el atardecer sobre el Caribe. ¿Promete que sus intenciones son honorables? La pregunta directa lo hizo reír. Prometo que seré un perfecto caballero. A las 8 de la noche, Sofía llegó al penthouse llevando el mismo vestido azul marino de la primera noche, pero con un chal blanco bordado que obviamente había comprado en alguna tienda de artesanías locales. Alejandro la estaba esperando en la terraza, donde había mandado a preparar una mesa para dos con velas y flores tropicales, pero de manera elegante, no ostentosa. «Es hermoso», dijo Sofía, admirando la vista panorámica del Caribe que se extendía hasta el horizonte, donde el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos naranjas y rosados. Espere a ver el atardecer completo. La cena transcurrió con la misma naturalidad del día anterior. El chef había preparado una versión gourmet de platillos yucatecos. Tiquín sic con recado rojo, arroz con achiote y verduras locales. Alejandro había seleccionado un vino blanco suave que complementaba los sabores sin dominarlos. Mientras el sol se ponía pintando el cielo de colores imposibles, la conversación derivó hacia territorios más personales. Sofía le contó sobre su primera relación seria, un compañero de universidad que había resultado ser más interesado en su potencial profesional que en ella como persona. Alejandro compartió su frustración con las mujeres que se acercaban a él por su dinero, sobre cómo había desarrollado una coraza emocional que a veces se sentía más como una prisión. ¿Nunca se ha enamorado realmente?, preguntó Sofía, cuando las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo nocturno. Pensé que sí, hace unos años, pero resultó que lo que me atraía era la idea de control, de tener a alguien hermosa del brazo en eventos sociales. No era amor, era posesión. La honestidad de su respuesta pareció sorprender a Sofía. Al menos es honesto consigo mismo. ¿Y usted? ¿Se ha enamorado? Una vez. «Oh, pensé que sí», respondió, jugando con el borde de su copa de vino. «Pero cuando me gradué y él se fue a trabajar a Estados Unidos, descubrí que lo que sentía no era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir la distancia. Cuando terminaron de cenar, Alejandro sugirió que se sentaran en los sillones de la terraza para disfrutar la brisa nocturna. El ambiente era íntimo pero no forzado, natural pero cargado de una tensión que ninguno de los dos había experimentado antes. «Gracias por estos 2 días», dijo Sofía, acurrucándose en el sillón con las piernas bajo su cuerpo. «Ha sido inesperado». «¿En qué sentido?» «Cuando acepté este proyecto esperaba encontrarme con un empresario típico, alguien interesado solo en maximizar ganancias sin importar el impacto cultural o ambiental». «¿Y qué encontró?» Sofía lo miró directamente a los ojos, y Alejandro sintió como si ella pudiera ver partes de él que él mismo había olvidado que existían. Alguien que perdió su camino, pero que tal vez quiere encontrarlo de nuevo. La observación era tan acertada que Alejandro sintió una vulnerabilidad que no había experimentado en años. Sin pensarlo, se acercó a ella en el sillón. «Sofía». Ella no se alejó, pero tampoco se acercó. Sus ojos lo estudiaban con una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó en voz baja. «No lo sé», admitió Alejandro, siendo más honesto de lo que había sido con ninguna mujer antes. «Solo sé que desde que la conocí, todo se siente diferente». «¿Diferente cómo?» «Como si hubiera estado viviendo en blanco y negro y de repente pudiera ver colores». La analogía la hizo sonreír, pero también notó cómo sus mejillas se sonrojaron ligeramente. «Alejandro». «Sí, tengo que decirle algo importante». La seriedad en su voz lo alertó. «¿Qué pasa?» Sofía respiró profundamente, como si estuviera reuniendo coraje para decir algo difícil. «Yo nunca he...» comenzó, pero se detuvo,
claramente luchando con las palabras. «Nunca, ¿a qué? Nunca he estado con un hombre», dijo finalmente, tan bajo que Alejandro apenas pudo escucharla. Completamente, quiero decir. La confesión lo golpeó como una ola inesperada. En su mundo de relaciones superficiales y encuentros casuales, la virginidad de una mujer de 26 años era algo que simplemente no había contemplado como posibilidad. ¿Nunca? Sofía negó con la cabeza, sin poder mirarlo directamente. Tuve un novio en la universidad, pero nunca llegamos hasta... Nunca se sintió correcto. Y después, con el trabajo, la maestría, simplemente no ha surgido la oportunidad con alguien que me hiciera sentir... que te hiciera sentir ¿qué? Segura, respetada, como si fuera más que solo un cuerpo. Alejandro sintió una mezcla compleja de emociones que no sabía cómo procesar. Protección, ternura, responsabilidad y sí, también deseo, pero de una naturaleza completamente diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. ¿Por qué me lo dices? Porque siento algo por usted que no había sentido antes, y pensé que debía saberlo antes de que... Se detuvo, mordiéndose el labio. ¿Antes de que qué? Antes de que tomáramos decisiones que no podríamos deshacer. Alejandro se quedó en silencio por largo rato, procesando la vulnerabilidad extraordinaria que Sofía acababa de mostrarle. En ese momento, se dio cuenta de que estaba en una encrucijada que definiría no solo la noche, sino posiblemente el resto de su vida. El silencio que siguió a la confesión de Sofía se extendió entre ellos como una cuerda tensa, cargada de posibilidades y miedos. Alejandro podía escuchar el sonido distante de las olas rompiendo contra la playa y el murmullo lejano de la música que provenía de los bares de la Quinta Avenida. Pero en la terraza del penthouse, el mundo parecía haberse reducido a solo ellos dos. Sofía mantenía la vista fija en sus manos, claramente arrepintiéndose de haber compartido algo tan íntimo con un hombre que prácticamente acababa de conocer. Sus mejillas estaban sonrojadas, y Alejandro pudo ver cómo se mordía el labio inferior, un gesto que ya había aprendido a reconocer como señal de su nerviosismo. «Sofía», dijo finalmente, su voz más suave de lo que jamás la había usado. «Mírame». Ella levantó la vista lentamente, y Alejandro vio en sus ojos una vulnerabilidad que lo conmovió hasta lo más profundo. En ese momento, todas las conquistas fáciles de su pasado, todas las mujeres que habían pasado por su cama sin dejar más huella que un nombre borroso en su memoria, se sintieron como experiencias vacías y sin sentido. «¿Te arrepientes de habérmelo dicho?», preguntó. «Un poco», admitió Sofía. «Es decir, apenas nos conocemos y yo no sé por qué sentí que debía decírtelo». Alejandro se movió en el sillón hasta quedar frente a ella, lo suficientemente cerca para tomar sus manos entre las suyas. Eran manos suaves pero con pequeñas cicatrices que hablaban de trabajo real, muy diferentes de las manos perfectamente manicuradas de las mujeres de su círculo social habitual. «No te arrepientas», le dijo, acariciando suavemente sus nudillos con los pulgares. «Lo que acabas de compartir conmigo es un regalo de confianza que no merezco, pero que voy a honrar». «¿Qué significa eso?». Alejandro respiró profundamente, sabiendo que las siguientes palabras marcarían un antes y un después en su vida. «Significa que no voy a tocarte esta noche, ni mañana, ni hasta que estés completamente segura de que es lo que quieres y de que yo soy el hombre con quien quieres compartir algo tan especial». La sorpresa en los ojos de Sofía fue evidente. «¿En serio? ¿En serio?». Alejandro se puso de pie y caminó hacia la barandilla de la terraza, necesitando un momento para procesar lo que acababa de prometer. En toda su vida adulta, jamás había rechazado la oportunidad de estar con una mujer hermosa que claramente se sentía atraída hacia él. Pero algo en Sofía había despertado una parte de él que creía perdida, la capacidad de poner las necesidades y sentimientos de otra persona por encima de sus propios deseos. «¿Por qué?», preguntó Sofía poniéndose de pie y acercándose a él. «Porque mereces más que una noche de pasión con un hombre que no conoces realmente. Porque tu primera vez debe ser con alguien que te ame, no solo que te desee, y porque...». Se detuvo, luchando con palabras que nunca había tenido que decir antes. «¿Por qué qué?». «Porque creo que me estoy enamorando de ti, y eso me aterra más que cualquier decisión de negocios que haya tomado en mi vida».
La confesión salió de él como una exhalación y se sorprendió de lo cierto que sonaba. En 3 días, esta mujer había logrado lo que años de terapia y reflexión personal no habían conseguido: hacerlo reconocer que su vida estaba vacía de conexiones reales. Sofía se acercó hasta quedar junto a él en la barandilla. ¿Te enamoras muy seguido, Alejandro Vega? Nunca, respondió sin dudar. Pensé que me había enamorado antes, pero ahora me doy cuenta de que no tenía idea de lo que significaba realmente esa palabra. ¿Y qué significa? Alejandro la miró, notando cómo la luz de las velas creaba sombras suaves en su rostro. Significa querer conocer cada pensamiento que pasa por tu mente. Significa preocuparme más por tu felicidad que por la mía. Significa estar dispuesto a cambiar aspectos fundamentales de mi vida si eso me convierte en el hombre que mereces. Eso es mucha responsabilidad para ponerle a alguien que acabas de conocer. Lo sé, y por eso no voy a presionarte. Si quieres, mañana te llevamos de regreso a Mérida y podemos mantener una relación estrictamente profesional. Si decides que quieres darle una oportunidad a esto, estaré aquí. Sofía permaneció en silencio por varios minutos, observando las luces de los barcos pesqueros que se mecían en el horizonte. Alejandro respetó su necesidad de procesar, aunque cada segundo de silencio se sentía como una eternidad. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo finalmente. Lo que quieras. ¿Cuántas mujeres han estado en esta terraza antes que yo? La pregunta era directa y merecía una respuesta honesta aunque doliera. Demasiadas, admitió Alejandro, pero ninguna había visto el amanecer desde aquí. ¿Qué significa eso? Significa que todas las demás se fueron antes del amanecer, porque lo que compartíamos no era lo suficientemente importante como para querer ver cómo empezaba un nuevo día juntos. Sofía asintió lentamente, como si estuviera evaluando la sinceridad de su respuesta. ¿Y tú quieres ver el amanecer conmigo? Quiero ver 1000 amaneceres contigo. Las palabras salieron de él con una intensidad que lo sorprendió. Alejandro Vega, el hombre que planificaba cada movimiento de negocios con precisión milimétrica, se había convertido en alguien capaz de declaraciones románticas espontáneas. Alejandro, dijo Sofía, volteándose para mirarlo completamente. Necesito tiempo para pensar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Esto es muy intenso, muy rápido. En Mérida tengo una vida, responsabilidades, una familia que depende de mí. No te estoy pidiendo que abandones tu vida. Te estoy pidiendo que consideres la posibilidad de que podamos construir algo nuevo juntos. ¿Qué tipo de algo? Era una pregunta justa que merecía una respuesta específica, no declaraciones románticas vagas. Una sociedad, respondió Alejandro, después de pensar cuidadosamente. En todos los sentidos de la palabra. Quiero que el proyecto de turismo sustentable sea real, no solo una estrategia de marketing. Quiero aprender de ti. Quiero que me enseñes a reconectar con las razones por las que empecé en este negocio. Y sí, quiero una relación contigo, pero una relación real, construida sobre respeto mutuo y objetivos compartidos. ¿Y si no funciona? ¿Y si después de conocerme realmente decides que no soy la mujer que pensabas? Ese es un riesgo que estoy dispuesto a tomar. ¿Tú no? Sofía caminó hacia el borde de la terraza, donde la brisa marina movía suavemente su cabello. Alejandro pudo ver la tensión en sus hombros, la manera en que sus manos se aferraban a la barandilla, como si necesitara algo sólido a lo cual sujetarse. Toda mi vida he tomado decisiones seguras, dijo sin voltear a mirarlo. Universidad pública en Mérida, en lugar de becas en el extranjero. Trabajo en proyectos locales en lugar de oportunidades en ciudades más grandes. Novios que fueran predecibles, confiables. ¿Y cómo te ha funcionado esa estrategia? Me ha mantenido segura, pero también me ha mantenido limitada. ¿Limitada cómo? Sofía se volteó hacia él y Alejandro vio algo en sus ojos que no había visto antes, una chispa de aventura que luchaba contra años de precaución aprendida, limitada en experiencias, en crecimiento personal, en la posibilidad de descubrir de qué soy realmente capaz. ¿Y qué crees que eres capaz? No lo sé. Y tal vez esa sea la razón por la que debería quedarme. O tal vez esa sea exactamente la razón por la que deberías quedarte y averiguarlo. La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono de Alejandro. Normalmente habría ignorado cualquier llamada durante una conversación tan importante, pero el tono específico le indicó que era Patricia, su asistente,
y que solo lo llamaría en caso de emergencia. «Perdón, debo contestar», se disculpó, alejándose unos pasos. «Señor Vega», la voz de Patricia sonaba tensa. «Siento molestarlo tan tarde, pero acaba de llegar Valeria Domínguez al hotel. Dice que necesita hablar con usted urgentemente». Alejandro sintió como si le hubieran echado agua fría. Valeria Domínguez había sido su relación más larga y tóxica, una modelo y socialite chilanga que había compartido su cama y su vida social durante casi 2 años. La relación había terminado 6 meses atrás, cuando Alejandro descubrió que ella había estado filtrando información sobre sus negocios a competidores a cambio de contratos de modelaje. «¿Qué está haciendo aquí?» «No lo sé, señor, pero está en el lobby y dice que no se va hasta hablar con usted». Alejandro miró hacia Sofía, quien había notado su cambio de humor y lo observaba con preocupación. «Dile que estoy ocupado y que puede hacer una cita para mañana». «Ya lo intenté, señor. Dice que es sobre algo que no puede esperar y que tiene que ver con...» Perdón, sus palabras exactas fueron «la campesina yucateca que está tratando de casarlo». La sangre de Alejandro hirvió. «¿Cómo sabe ella sobre Sofía?» «No tengo idea, señor. ¿Qué hago?» Alejandro cerró los ojos, sintiendo cómo el momento perfecto que había estado construyendo con Sofía se desmoronaba por la interferencia de su pasado. «Dile que bajo en 5 minutos. Y Patricia, asegúrate de que no haga una escena en el lobby». «Entendido, señor». Cuando colgó, Sofía se había acercado y lo miraba con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. «¿Todo bien?» «No exactamente», admitió Alejandro. «Una complicación de mi pasado acaba de aparecer en el hotel». «¿Una exnovia?» La intuición femenina de Sofía era impresionante. «Sí, y aparentemente sabe sobre ti, lo cual es imposible a menos que...» «¿A menos que qué?» «A menos que alguien la haya informado deliberadamente». Sofía frunció el ceño. «¿Por qué alguien haría eso?» «Porque en mi mundo, Sofía, hay personas que se benefician del caos, y una relación seria conmigo representa una amenaza para ciertos arreglos». «¿Qué tipo de arreglos?» Alejandro se dio cuenta de que estaba a punto de introducir a Sofía a la parte más fea de su vida, los aspectos políticos y manipulativos de su círculo social, donde las relaciones se usaban como herramientas de poder y control. «El tipo de arreglos que preferiría no tener que explicarte nunca», dijo honestamente, «pero que aparentemente no va a ser posible evitar». El elevador descendía lentamente hacia el lobby, y con cada piso que pasaba, Alejandro sentía cómo se ponía la armadura emocional que había perfeccionado durante años de negociaciones difíciles y confrontaciones de negocios. Pero esta vez era diferente. Esta vez no se trataba solo de protegerse a sí mismo, sino de proteger a Sofía de un mundo que podía ser despiadadamente cruel con cualquier persona que percibiera como vulnerable. Sofía había insistido en acompañarlo, a pesar de sus intentos de convencerla de que esperara en la terraza. «Si esta situación tiene que ver conmigo, tengo derecho a estar presente», había argumentado con una firmeza que le recordó que, a pesar de su dulzura, era una mujer fuerte e independiente. Las puertas del elevador se abrieron revelando el elegante lobby del Coral Dreams, donde Patricia esperaba junto a los sillones de cuero cerca del bar. Su expresión tensa le confirmó a Alejandro que la situación era tan mala como había temido. Valeria Domínguez estaba recostada contra la barra del bar como si fuera la dueña del lugar, su vestido negro de diseñador y sus tacones de 15 centímetros, creando la imagen perfecta de sofisticación urbana que había perfeccionado durante años de aparecer en revistas de sociedad. Su cabello rubio platinado caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y su maquillaje era impecable a pesar de la hora tardía. Cuando vio a Alejandro, se enderezó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos color verde claro. Pero cuando notó a Sofía junto a él, su expresión cambió a algo más parecido a la diversión cruel. «Alejandro, querido», dijo Valeria, acercándose con la confianza de alguien que había compartido intimidades con él. «Te ves relajado». «Valeria», respondió Alejandro con voz neutra, manteniéndose junto a Sofía en una muestra clara de solidaridad. «¿Qué estás haciendo aquí?» «¿No puedo visitar a un viejo amigo?», preguntó, pero sus ojos estaban fijos en Sofía, evaluándola como un depredador estudia a su presa. «Y debe ser la famosa Sofía Mendoza».
He oído tanto sobre ti. Sofía se irguió ligeramente y Alejandro pudo sentir la tensión en su cuerpo. No creo que nos hayan presentado. Tienes razón, qué descortés de mi parte. Valeria extendió una mano perfectamente manicurada. Valeria Domínguez, modelo, empresaria y durante 2 años la compañera de Alejandro en todos los eventos sociales importantes de México. El énfasis en las palabras era deliberadamente hiriente, diseñado para hacer que Sofía se sintiera como una intrusa en un mundo donde no pertenecía. Alejandro intervino inmediatamente. Eso fue en el pasado, Valeria. ¿Qué quieres? Hablar contigo. En privado. Sus ojos se deslizaron hacia Sofía con desdén apenas disimulado, sobre asuntos que tal vez tu nueva amiga no estaría preparada para entender. Todo lo que tengas que decirme puedes decirlo delante de Sofía. Valeria rió. Un sonido cristalino que tenía años de práctica en sonar encantador, pero que ahora simplemente sonaba falso. Oh, Alejandro, siempre tan protector con tus juguetes nuevos. Pero esto es serio. Se trata de Ricardo Maldonado. El nombre cayó como una bomba en la conversación. Ricardo Maldonado era el político que había estado presionando para cambiar las regulaciones ambientales en la Riviera Maya. Alguien con quien Alejandro había tenido que hacer negocios, pero a quien despreciaba personalmente. Si Valeria estaba mencionando su nombre, significaba que la situación era más complicada de lo que había imaginado. ¿Qué pasa con Maldonado? Está furioso porque terminaste nuestra relación. Aparentemente había planeado usar nuestro arreglo para ciertas negociaciones que requerían tu cooperación. Alejandro sintió una furia fría apoderándose de él. ¿Me estás diciendo que nuestra relación era parte de algún esquema político? No seas ingenuo, querido. ¿Pensaste realmente que una mujer como yo estaría contigo solo por tu encanto personal? La crueldad casual de la declaración habría herido al Alejandro de 6 meses atrás. Pero el hombre que había pasado los últimos días redescubriendo partes auténticas de sí mismo junto a Sofía, simplemente sintió una mezcla de disgusto y lástima. ¿Y qué tiene que ver esto con Sofía? Maldonado sabe sobre tu nueva obsesión y está preocupado de que esta campesina ingenua pueda influir en tus decisiones de negocios de maneras que no le convengan. Cuidado con cómo hablas de ella. La voz de Alejandro tenía una amenaza apenas contenida. ¿O qué? ¿Me vas a echar de tu hotel como un matón cualquiera? Valeria se acercó más bajando la voz, pero asegurándose de que Sofía pudiera escuchar cada palabra. Déjame explicarte la realidad, Alejandro. Maldonado tiene poder sobre permisos de construcción, regulaciones ambientales, licencias turísticas. Si decides continuar con esta fantasía romántica con la maestra de pueblo, él puede hacer que tu imperio hotelero se convierta en un montón de problemas legales. Sofía, que había permanecido en silencio durante el intercambio, finalmente habló. ¿Me está amenazando? Valeria la miró con sorpresa, claramente no esperando que la campesina tuviera el valor de participar en la conversación. No te estoy amenazando, querida. Te estoy educando sobre el mundo en el que has decidido entrar. Este no es un cuento de hadas, donde la chica inocente se casa con el príncipe rico. Este es un negocio donde las decisiones personales tienen consecuencias económicas y políticas. ¿Y cuál exactamente es su propuesta?, preguntó Sofía con una calma que impresionó a Alejandro. Que regreses a tu pueblito yucateco y dejes que los adultos manejen los negocios importantes. A cambio, Alejandro puede continuar con sus operaciones sin interferencia gubernamental. El insulto era tan directo y despectivo que Alejandro dio un paso adelante, pero Sofía lo detuvo con una mano suave en su brazo. ¿Sabe qué, señorita Domínguez?, dijo Sofía, su voz manteniéndose tranquila, pero adquiriendo una firmeza que Alejandro no había escuchado antes. Tiene razón en una cosa. No conozco los juegos políticos de su mundo, pero sí conozco algo sobre dignidad, respeto y relaciones auténticas. Y por lo que acabo de escuchar, usted no conoce nada sobre ninguna de esas cosas. Valeria parpadeó, claramente no esperando una respuesta tan directa. Además, continuó Sofía, si el señor Maldonado piensa que puede intimidar a las personas para que tomen decisiones sobre sus vidas privadas, entonces tal vez es hora de que alguien le enseñe que hay principios más importantes que los permisos de construcción. ¿Principios? Valeria se rió con desdén. ¿Vas a alimentar a tu familia con principios cuando Alejandro pierda todo lo que ha construido?
Si Alejandro pierde todo lo que ha construido por elegir el amor sobre la manipulación política, entonces tal vez lo que construyó no valía la pena conservarlo. La respuesta de Sofía dejó a Valeria momentáneamente sin palabras. Alejandro sintió una oleada de orgullo y algo más profundo, la certeza absoluta de que estaba enamorándose de una mujer extraordinaria. «Valeria», dijo Alejandro, su voz ahora completamente controlada, «agradezco que hayas venido a advertirme sobre las intenciones de Maldonado, pero mi respuesta es simple, que haga lo que quiera. He construido este negocio una vez, y si es necesario, lo haré de nuevo. Pero no voy a vivir mi vida bajo amenazas políticas, ni voy a permitir que nadie decida por mí con quién puedo o no puedo estar». «Estás cometiendo un error», dijo Valeria, su compostura finalmente empezando a resquebrajarse. «Un error muy costoso. Tal vez, pero será mi error». Valeria los miró a ambos con una mezcla de frustración y algo que podría haber sido respeto reluctante hacia Sofía. «Está bien», dijo finalmente, recogiendo su bolsa de diseñador. «Pero cuando esto explote en sus caras, no digan que no se los advertí». Se dirigió hacia la salida con pasos decididos, pero se detuvo en la puerta y se volteó hacia Sofía. «Una última cosa, querida. Alejandro ha tenido docenas de mujeres. ¿Qué te hace pensar que tú serás diferente?» Sofía la miró directamente a los ojos. «Porque yo no estoy aquí por su dinero, su poder o sus conexiones. Estoy aquí porque vi en él algo que tal vez usted nunca se molestó en buscar, al hombre real detrás de todo eso». Valeria se fue sin decir otra palabra, dejando el lobby en un silencio tenso. Patricia se acercó discretamente. «¿Necesitan algo más, señor Vega?» «No, gracias, Patricia. Puedes irte a casa». Cuando se quedaron solos, Alejandro se volteó hacia Sofía, quien había mantenido su compostura durante toda la confrontación, pero ahora mostraba signos del estrés emocional. «Lo siento», dijo él. «No debiste tener que pasar por eso». «¿Es verdad lo que dijo sobre el político?» Alejandro asintió. «Probablemente. Maldonado es exactamente el tipo de hombre que usaría amenazas económicas para controlar decisiones personales. ¿Y estás dispuesto a arriesgar tu negocio por esto?», preguntó gesticulando entre ellos dos. «Sofía, lo que acabas de ver ahí arriba es exactamente la razón por la que mi vida estaba vacía antes de conocerte. Relaciones calculadas, decisiones basadas en el miedo, vivir según las expectativas de otros. Si tengo que elegir entre conservar un imperio construido sobre concesiones morales y tener una oportunidad de amor real contigo, la elección es fácil. Pero, ¿qué pasa si lo pierdes todo? Entonces empezaremos de nuevo, juntos». Sofía lo miró con una expresión que mezclaba admiración, miedo y algo más profundo. «¿Juntos? Si tú quieres. Alejandro, hace 3 días no te conocía, y ahora me estás pidiendo que sea parte de una decisión que podría cambiar completamente tu vida. Te estoy pidiendo que consideres cambiar la tuya también». Sofía caminó hacia las grandes ventanas del lobby que daban a la playa, donde las luces de los restaurantes creaban reflejos dorados sobre la arena. Alejandro la siguió, respetando su necesidad de procesar todo lo que había pasado. «¿Qué le dijiste a esa mujer sobre ver al hombre real detrás de todo esto?», preguntó finalmente. «¿Querías saber si era cierto? Quiero saber qué ves en mí que ella no vio». Sofía se volteó hacia él, y en sus ojos Alejandro vio una claridad que lo tranquilizó y lo aterró al mismo tiempo. «Veo a un hombre que está dispuesto a renunciar a todo lo que pensaba que quería por algo que ni siquiera está seguro de que puede tener. Veo valor, honestidad y la capacidad de cambiar, pero sobre todo, veo a alguien que está dispuesto a luchar por algo real en lugar de conformarse con algo fácil. ¿Y eso es suficiente para ti? ¿Es suficiente para que quiera averiguar qué más hay?» Alejandro sintió como si pudiera respirar completamente por primera vez en años. «¿Eso significa que te quedas?» «Eso significa que me quedo hasta que termine el proyecto, y que durante ese tiempo vamos a conocernos realmente, sin presiones, sin promesas que no podamos cumplir, solo viendo qué pasa. ¿Y tu familia? ¿Tu vida en Mérida?» «Mi familia quiere que sea feliz, y mi vida en Mérida seguirá ahí si esto no funciona». «¿Y si funciona?» Sofía sonrió por primera vez desde que Valeria había aparecido en el lobby. «Si funciona, entonces tal vez construiremos algo nuevo juntos.
algo que ninguno de los dos habría podido imaginar por separado. 3 semanas después del enfrentamiento con Valeria, la vida de Alejandro había tomado un ritmo completamente diferente. Las mañanas ya no comenzaban con reuniones de negocios urgentes y llamadas internacionales, sino con desayunos compartidos en la terraza de su penthouse, mientras él y Sofía planificaban las actividades del proyecto de turismo sustentable que había evolucionado de una estrategia corporativa a una pasión genuina. El sol de agosto creaba reflejos dorados sobre el café de olla que Sofía había aprendido a preparar según la receta de su abuela. Una mezcla perfecta de café tostado oscuro, canela y piloncillo que había reemplazado el espresso italiano que Alejandro solía tomar. Era un cambio pequeño pero simbólico de cómo su vida se había llenado de autenticidad mexicana. La primera familia maya llega mañana desde Cobá, informó Sofía, revisando sus notas mientras mordisqueaba un pan dulce de la panadería local que habían descubierto juntos. Don Fernando y doña Esperanza traen a sus 3 hijos. Él es maestro en tallado de madera tradicional y ella especialista en tejidos con fibras naturales. Alejandro asintió, admirando cómo Sofía había transformado por completo su enfoque hacia el negocio. En lugar de contratar empleados anónimos para entretener turistas, habían desarrollado un programa que invitaba a familias mayas a compartir sus conocimientos ancestrales en un ambiente de respeto mutuo y compensación justa. ¿Ya tienen todo lo que necesitan? ¿Las habitaciones familiares están listas? Patricia se encargó de todo ayer, y mandé a adaptar el área del taller con las herramientas que don Fernando necesita para trabajar la madera. Era fascinante cómo Patricia, inicialmente escéptica sobre los cambios en las prioridades de su jefe, se había convertido en una aliada entusiasta del proyecto. La eficiencia alemana de su asistente, combinada con la visión cultural de Sofía, había creado una sinergia que estaba transformando no solo el hotel, sino la percepción de Vega Resorts en toda la región. ¿Y las amenazas de Maldonado?, preguntó Sofía, una pregunta que había aparecido rutinariamente en sus conversaciones matutinas. Silencio total, respondió Alejandro, aunque no pudo evitar una nota de preocupación en su voz, lo cual me preocupa más que si estuviera haciendo ruido. En las 3 semanas transcurridas desde la visita de Valeria, Ricardo Maldonado no había hecho ningún movimiento visible contra los negocios de Alejandro, ningún inspector inesperado, ninguna revisión de licencias, ninguna multa sorpresiva. El silencio era ominoso, porque Maldonado no era conocido por ignorar desafíos a su autoridad. Tal vez decidió que no valías la pena el esfuerzo, sugirió Sofía con una sonrisa traviesa. O tal vez está planeando algo más elaborado. Sofía dejó sus papeles y se acercó a él, tomando sus manos entre las suyas. Era un gesto que había desarrollado durante las últimas semanas, una forma física de calmarlo cuando su mente empresarial empezaba a generar escenarios de peor caso. Alejandro, no podemos vivir nuestras vidas esperando que caiga el otro zapato. Si Maldonado decide actuar, enfrentaremos esas consecuencias cuando lleguen. Mientras tanto, tenemos trabajo importante que hacer. Tenía razón, como usualmente la tenía en asuntos que requerían perspectiva emocional. Alejandro había vivido tantos años calculando riesgos y preparándose para contingencias que había olvidado cómo se sentía vivir simplemente en el presente. ¿Sabes qué me gusta más de trabajar contigo?, le preguntó, entrelazando sus dedos con los de ella. ¿Qué? Que me haces recordar por qué quería construir cosas en primer lugar, no para acumular poder o dinero, sino para crear experiencias que conecten a las personas. El timbre del teléfono interrumpió el momento íntimo. Alejandro miró la pantalla y frunció el ceño al ver un número desconocido con código de área de Mérida. ¿Alejandro Vega? La voz del otro lado era grave, formal, con acento yucateco. Sí, ¿con quién hablo? Mi nombre es Roberto Mendoza. Soy el padre de Sofía. Alejandro sintió como si le hubieran echado agua helada. En las 3 semanas que llevaban trabajando juntos, Sofía había hablado frecuentemente de su familia, pero nunca había mencionado haberles contado sobre su relación con él. Al ver su expresión, Sofía se acercó con curiosidad y preocupación. «Señor Mendoza, es un honor hablar con usted. Quisiera que fuera en mejores circunstancias», respondió Roberto Mendoza con una frialdad que hizo evidente que esta no sería una conversación cordial.
¿Podemos hablar en persona? Estoy en el lobby de su hotel. Alejandro intercambió una mirada alarmada con Sofía, quien palideció visiblemente al escuchar las palabras de su padre. Por supuesto, bajamos inmediatamente. Solo usted, señor Vega. Con Sofía hablaré después. La línea se cortó, dejando a Alejandro con una sensación de aprensión que no había experimentado desde las negociaciones más difíciles de su carrera empresarial. Pero esto era diferente. Esto era personal. ¿Qué está haciendo mi papá aquí?, preguntó Sofía, claramente tan sorprendida como él. No tengo idea. ¿Le dijiste sobre nosotros? Le mencioné que el proyecto había evolucionado y que estaba trabajando más estrechamente contigo, pero no entré en detalles sobre nosotros. Entonces, ¿cómo supo venir aquí? Sofía se mordió el labio, un gesto que Alejandro había aprendido a reconocer como señal de que estaba procesando algo incómodo. Mi hermana menor, Carmen, trabaja para una revista de sociales en Mérida. Es posible que haya visto algo. ¿Qué tipo de algo? Hemos salido juntos varias veces en público. Alguien pudo haber tomado fotos. Alejandro sintió una nueva aprensión. En su mundo anterior, las fotos en revistas de sociales eran parte del marketing personal. Pero ahora se daba cuenta de que esas mismas fotos podrían ser vistas como evidencia de que estaba jugando con una mujer de una familia trabajadora yucateca. Voy a bajar a hablar con él, decidió Alejandro. Tú quédate aquí. De ninguna manera, es mi padre. Y precisamente por eso deberías quedarte. Si está enojado, es mejor que hable primero conmigo. Sofía lo miró con una expresión que mezclaba gratitud y frustración. ¿Qué le vas a decir? La verdad, que me estoy enamorando de su hija y que mis intenciones son honorables. ¿Estás seguro de eso? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿De cuál parte? ¿De que te estás enamorando de mí? Alejandro se detuvo camino hacia la puerta y se volteó hacia ella. En 3 semanas de compartir desayunos, planificar proyectos, caminar por las playas de Tulum y conversar hasta altas horas sobre todo, desde filosofía maya hasta sus sueños de infancia, esa pregunta nunca había surgido directamente. Sofía, hace 3 semanas te dije que creía que me estaba enamorando de ti. Ahora sé que no me estaba enamorando. Ya estoy enamorado. Completamente, irrevocablemente enamorado. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas que podían ser de felicidad o de miedo, o tal vez de ambos. ¿Y qué significa eso para ti? Significa que quiero construir un futuro contigo. Significa que quiero conocer a tu familia no como el jefe rico que está jugando con su hija, sino como el hombre que espera algún día ser parte de esa familia. Alejandro, significa que estoy listo para formalizar esta relación si tú también lo estás. ¿Formalizar cómo? De la manera que tú quieras, de la manera que tu familia espere, de la manera que respete tus valores y tradiciones. Sofía se acercó a él y puso sus manos en su pecho, justo sobre su corazón. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Porque una vez que bajes y hables con mi padre, una vez que esto se vuelva real para mi familia, no habrá vuelta atrás. No quiero que haya vuelta atrás. Mi padre es electricista. Mi madre es maestra de escuela pública. No tenemos dinero, no tenemos conexiones políticas, no tenemos nada que te pueda convenir desde el punto de vista de los negocios. Tienen algo que vale más que todo eso. ¿Qué? Te tienen a ti. Y si me aceptan, tal vez tendré la oportunidad de ser parte de una familia real, no de la colección de relaciones transaccionales que he conocido toda mi vida. Sofía se puso de puntitas y lo besó suavemente en los labios. Era solo el 3er beso que habían compartido en 3 semanas, siguiendo el ritmo lento y respetuoso que habían establecido para conocerse realmente antes de profundizar la intimidad física. «Te amo», murmuró contra sus labios. Era la primera vez que cualquiera de los dos había dicho esas palabras, y Alejandro sintió como si su corazón se expandiera hasta llenar todo su pecho. «Te amo también». Se separaron lentamente, ambos conscientes de que estaban a punto de cruzar un umbral que cambiaría todo. «Ve a hablar con mi papá», dijo Sofía. «Y Alejandro, sé tú mismo, no el empresario, no el negociador. Solo sé el hombre del que me enamoré». El elevador nunca había parecido moverse tan lentamente. Alejandro se ajustó su camisa de lino blanco y sus pantalones caqui.
agradecido de haber adoptado un estilo más casual en las últimas semanas. Al menos no parecería el estereotipo del rico capitalino tratando de impresionar al padre de la muchacha del pueblo. Roberto Mendoza estaba sentado en uno de los sillones del lobby, claramente incómodo en el ambiente lujoso del hotel. Era un hombre de unos 50 años, moreno, de complexión robusta que hablaba de años de trabajo físico. Llevaba una guayabera blanca impecablemente planchada y pantalones de vestir oscuros, obviamente su mejor ropa para esta ocasión importante. Cuando vio acercarse a Alejandro, se puso de pie con la dignidad natural de un hombre trabajador que nunca había tenido que pedir disculpas por ganarse la vida honestamente. «Señor Mendoza», Alejandro extendió su mano, que fue estrechada con un apretón firme pero evaluativo. «Señor Vega, ¿le gustaría que habláramos en algún lugar más privado? ¿En mi oficina, tal vez? Aquí está bien. No tengo nada que ocultar». El mensaje era claro. ¿Y usted? Se sentaron en sillones frente a frente, y Alejandro pudo ver inmediatamente de dónde Sofía había heredado sus ojos expresivos y su capacidad de ver directamente a través de las pretensiones. «Señor Vega, voy a ir directo al grano. He visto fotos de usted con mi hija en revistas. He escuchado rumores en Mérida sobre el millonario de la Riviera Maya que está cortejando a la muchacha Mendoza. Y ahora Sofía lleva 3 semanas fuera de casa, trabajando en un proyecto que originalmente iba a durar 5 días. Señor Mendoza, entiendo su preocupación». «¿Entiende?» Roberto se inclinó hacia adelante, su voz manteniéndose controlada pero firme. «Señor Vega, mi hija es una mujer educada, inteligente, con un futuro prometedor, pero también es una muchacha que creció en una familia donde los hombres respetan a las mujeres y donde las relaciones se construyen sobre bases sólidas, no sobre caprichos o diversiones». La implicación era clara, y Alejandro sintió tanto respeto por la protección paternal como urgencia por aclarar sus intenciones. «Señor Mendoza, mis sentimientos por Sofía no son un capricho ni una diversión. En las 3 semanas que hemos trabajado juntos, me he dado cuenta de que estoy enamorado de ella». «¿Enamorado?» Roberto estudió su rostro con la intensidad de alguien acostumbrado a evaluar la sinceridad de las personas. «¿Y qué piensa hacer con respecto a ese enamoramiento?» «Pedirle que se case conmigo». Las palabras salieron de Alejandro con una claridad que lo sorprendió incluso a él. Hasta ese momento había estado consciente de sus sentimientos, pero no había articulado específicamente sus intenciones matrimoniales. Roberto Mendoza se recostó en su sillón, procesando la declaración directa. «¿Se lo ha propuesto ya?» «No. Quería conocerla mejor, asegurarme de que mis sentimientos fueran sólidos y duraderos». «¿Y ya está seguro?» «Completamente». «¿Y ella?» «Tendría que preguntárselo a ella». Roberto asintió lentamente. «Eso haré, pero primero necesito hacerle algunas preguntas a usted». La conversación que siguió fue la más importante de la vida de Alejandro, más crucial que cualquier negociación de millones de dólares o presentación a inversionistas. Roberto Mendoza tenía la habilidad natural de hacer preguntas que iban directo al corazón de los asuntos, sin permitir respuestas evasivas o diplomáticas. «¿Cuántas mujeres han pasado por su vida, señor Vega?» La pregunta era directa y merecía una respuesta honesta. «Demasiadas, señor Mendoza, y en su mayoría relaciones superficiales basadas en conveniencia mutua más que en sentimientos genuinos». «¿Y qué hace diferente a mi hija?» Alejandro pensó cuidadosamente antes de responder. «Sofía me ha hecho recordar quién era antes de convertirme en quien otros esperaban que fuera. Me ha mostrado la diferencia entre éxito y realización, entre impresionar a las personas y conectar genuinamente con ellas. Esas son palabras muy bonitas. Pero ¿qué puede ofrecerle específicamente? Respeto, fidelidad, un compañero que la apoye en sus metas profesionales y personales. Y sí, también estabilidad económica, pero no como una forma de controlarla, sino como una base que le permita perseguir sus pasiones sin preocupaciones financieras». Roberto se quedó en silencio por varios minutos, observando el movimiento constante de huéspedes y empleados en el lobby del hotel. Alejandro respetó el silencio, entendiendo que estaba siendo evaluado no solo por sus palabras, sino por su disposición a permitir que el padre de Sofía tomara el tiempo necesario para formarse una opinión.
Mi esposa y yo trabajamos duro para darles educación a nuestras hijas, dijo finalmente Roberto. No para que se casaran con hombres ricos, sino para que tuvieran opciones en la vida. Sofía podría trabajar en cualquier lugar, ganar su propio dinero, tomar sus propias decisiones. Lo sé, y espero que si acepta casarse conmigo, continúe haciendo exactamente eso. ¿No esperaría que dejara su carrera para convertirse en una esposa decorativa? Señor Mendoza, la mujer de la que me enamoré es inteligente, apasionada por su trabajo y comprometida con preservar la cultura maya. Si esperara que dejara todo eso, no sería la misma persona de la que me enamoré. Roberto asintió con lo que podría haber sido aprobación. ¿Y su familia? ¿Qué opinarán de que se case con una maestra de Mérida? La pregunta tocó un punto sensible. Alejandro había estado evitando pensar en la reacción de su madre, una mujer de la alta sociedad chilanga para quien el estatus social era casi tan importante como el aire que respiraba. Mi familia tendrá que aprender a aceptar mi decisión, respondió con más confianza de la que sentía, y si no pueden, será su pérdida. ¿Está dispuesto a elegir a mi hija sobre su propia familia? Estoy dispuesto a construir una nueva familia con su hija, y espero que nuestras familias originales puedan ser parte de esa nueva construcción. Roberto se puso de pie y caminó hacia las ventanas que daban a la playa, donde las olas del mediodía creaban espuma blanca sobre la arena dorada. Alejandro lo siguió, manteniendo una distancia respetuosa. Señor Vega, hace 30 años le pedí permiso al padre de mi esposa para casarme con ella. Era un hombre severo que no estaba seguro de que un electricista fuera suficiente para su hija, que había terminado la secundaria y tenía aspiraciones de ser maestra. ¿Qué le dijo? Me preguntó si estaba dispuesto a apoyar sus sueños, incluso si eso significaba que ella fuera más exitosa que yo. Me preguntó si mi amor era lo suficientemente fuerte como para crecer con ella en lugar de tratar de mantenerla en el mismo lugar. Y me preguntó si entendía que casarse con su hija significaba convertirme en parte de una familia que valoraba la unidad sobre la independencia individual. Alejandro sintió el peso de la comparación. ¿Y qué respondió? Le dije que sí a las 3 preguntas, y 30 años después puedo decir que cumplí esas promesas. ¿Y ahora me está haciendo las mismas preguntas? Roberto se volteó hacia él, sus ojos reflejando la sabiduría de décadas de matrimonio exitoso y paternidad responsable. No exactamente las mismas. Su situación es más complicada porque usted tiene mucho más que perder materialmente, pero también mucho más que ganar emocionalmente. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que mi pregunta para usted es, ¿está dispuesto a ser vulnerable? ¿Está dispuesto a permitir que mi hija lo cambie tanto como usted la cambie a ella? ¿Está dispuesto a construir una vida donde el amor sea más importante que el control? Las preguntas resonaron en Alejandro con una profundidad que no había anticipado. Toda su vida adulta había sido sobre mantener control, minimizar vulnerabilidades, protegerse de ser lastimado emocionalmente. Señor Mendoza, su hija ya me ha cambiado más en 3 semanas de lo que cambié en los 10 años anteriores. Y sí, eso me asusta, pero también me emociona de una manera que nunca había experimentado. ¿Y el control? Estoy aprendiendo que algunas cosas valen la pena el riesgo de perder el control. Roberto estudió su rostro por un largo momento antes de extender su mano. Entonces creo que deberíamos subir a hablar con Sofía juntos. El alivio que sintió Alejandro al estrechar la mano de Roberto fue inmediatamente reemplazado por nerviosismo. Obtener la aprobación del padre había sido solo el primer paso. Ahora tenía que formalizar sus intenciones con Sofía, y no estaba seguro de cuál sería su respuesta. Cuando llegaron al penthouse, encontraron a Sofía en la terraza, obviamente demasiado nerviosa para quedarse adentro. Se había cambiado a un vestido verde esmeralda que realzaba sus ojos, y Alejandro se preguntó si la elección había sido consciente o inconsciente. «Papá», dijo, corriendo hacia Roberto para abrazarlo. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Vine a conocer al hombre que ha capturado la atención de mi hija mayor», respondió, devolviendo el abrazo pero manteniendo los ojos en Alejandro. «¿Y?» preguntó Sofía, mirando entre los dos hombres con ansiedad evidente. «Y me parece un hombre serio, con intenciones honorables», dijo Roberto. «Pero eso depende de ti, mija. Las decisiones son tuyas».
Sofía miró a Alejandro con una expresión que mezclaba esperanza y terror. ¿Qué tipo de decisiones? Alejandro se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas como había hecho incontables veces en las últimas semanas, pero esta vez consciente de que las palabras que estaba a punto de decir cambiarían todo. Sofía, hace 3 semanas te dije que creía que me estaba enamorando de ti. Ahora sé que no me estaba enamorando. Ya estoy enamorado, completamente, irrevocablemente enamorado. Ya me habías dicho eso esta mañana, susurró ella, pero no te había dicho lo que eso significa para mí. ¿Qué significa? Alejandro se arrodilló en la terraza, sin anillo, sin planeación elaborada, solo con la certeza de que quería pasar el resto de su vida con esta mujer extraordinaria. Significa que quiero casarme contigo. Significa que quiero construir una vida juntos, una familia juntos, un futuro juntos. Significa que quiero despertarme cada mañana sabiendo que tienes mi corazón y que yo tengo el tuyo. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sofía, pero Alejandro no podía descifrar si eran de felicidad o de angustia. Alejandro, sé que es rápido, sé que hay complicaciones, sé que nuestras vidas son muy diferentes, pero también sé que lo que siento por ti es real, y creo que lo que sientes por mí también es real. Es real, murmuró ella. ¿Pero qué? Sofía miró hacia su padre, quien asintió con lo que claramente era una señal de apoyo y ánimo. Pero el matrimonio es más que solo amor, Alejandro. Es compatibilidad, valores compartidos, la capacidad de enfrentar problemas juntos. ¿Y crees que no tenemos eso? Creo que hemos tenido 3 semanas perfectas en una burbuja. No hemos enfrentado problemas reales juntos. No hemos visto cómo reaccionamos bajo presión. No hemos navegado diferencias fundamentales sobre cómo queremos vivir nuestras vidas. La respuesta era más madura y reflexiva de lo que Alejandro había esperado, y se dio cuenta de que era exactamente la razón por la que se había enamorado de ella. Sofía no se dejaba llevar solo por emociones, pensaba las cosas completamente. Tienes razón, admitió poniéndose de pie. ¿Qué propones? Propongo que nos demos más tiempo, que enfrentemos juntos algunas de las complicaciones que sabemos que vienen, que conozcas a mi familia completamente, que yo conozca la tuya, que veamos cómo funcionamos cuando las cosas no sean perfectas. Y mientras tanto somos novios oficiales, con compromiso exclusivo, con planes de futuro, pero sin la presión de una propuesta formal todavía. Alejandro miró hacia Roberto, quien sonreía con lo que claramente era orgullo paternal por la sabiduría de su hija. ¿Qué opina usted, señor Mendoza? Opino que mi hija es una mujer inteligente que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Y opino que usted es afortunado de que esté dispuesta a darle la oportunidad de demostrar que es el hombre correcto para ella. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Alejandro, dirigiéndose a Sofía. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo necesitas para estar segura? Sofía sonrió, y fue la primera sonrisa genuinamente relajada que había mostrado desde que su padre había llegado. No lo sé, pero sé que quiero averiguarlo contigo. Alejandro se acercó a ella y la besó suavemente, consciente de que Roberto los observaba, pero sintiéndose extrañamente cómodo con la supervisión paternal. Era diferente de cualquier relación que había tenido antes, donde la familia había sido una consideración secundaria o incluso una complicación que evitar. Entonces, somos novios oficiales, dijo cuando se separaron. Somos novios oficiales, confirmó Sofía. ¿Y eso significa que tengo que pedirle permiso formal a su padre para cortejarte? Roberto se rió, un sonido cálido que llenó la terraza. Eso significa que ya tiene mi permiso, pero que también tiene mi supervisión. ¿Su supervisión? Mi esposa y yo queremos invitarlos a cenar en Mérida el próximo fin de semana. Es hora de que conozca a toda la familia Mendoza. Alejandro sintió una mezcla de emoción y terror. Conocer a la familia completa de Sofía sería la primera prueba real de qué tan serio era sobre construir una vida que fuera auténticamente mexicana en lugar de simplemente mexicana de superficie. Será un honor, respondió. Y después, añadió Sofía con una sonrisa traviesa, podemos planificar una visita a tu familia en Ciudad de México. Ahora fue el turno de Alejandro de sentir una punzada de nerviosismo real. Su madre, sus hermanos, su círculo social de chilangos adinerados.
Ninguno de ellos estaría preparado para Sofía, y él no estaba seguro de estar preparado para sus reacciones. Pero mirando a Sofía, con sus ojos brillantes de amor y determinación, y a Roberto, cuya aprobación se había ganado con honestidad en lugar de manipulación, Alejandro se dio cuenta de que estaba listo para cualquier desafío que viniera. Por primera vez en su vida, tenía algo por lo que valía la pena luchar realmente. El Volkswagen Jetta rentado que Alejandro había escogido para el viaje a Mérida contrastaba dramáticamente con su habitual Porsche Cayenne, pero había sido una decisión consciente. Llegar a casa de los Mendoza en un vehículo de lujo habría enviado exactamente el mensaje equivocado, que estaba tratando de impresionar con dinero en lugar de demostrar respeto por sus valores familiares. La casa de la familia Mendoza, en la colonia San José Teco, era exactamente lo que Alejandro había imaginado. Una construcción de 2 pisos de concreto, pintado de amarillo claro, con una fachada modesta, pero impecablemente mantenida. El pequeño jardín frontal mostraba bugambilias moradas que claramente habían sido cuidadas con amor durante años, y el portón de hierro forjado había sido recientemente pintado de verde oscuro. «¿Estás nervioso?», observó Sofía mientras se acercaban a la puerta principal. Llevaba un vestido blanco bordado a mano que había comprado especialmente para la ocasión, y el contraste con su piel morena la hacía ver radiante. «Terrificado», admitió Alejandro, ajustando la guayabera blanca que Patricia había ayudado a seleccionar. «¿Qué pasa si no les gusto? Ya le gustaste a mi papá, y él es el más difícil de convencer», le aseguró Sofía tocando el timbre. «Además, trajiste regalos». Alejandro miró la bolsa que llevaba en la mano, llena de artesanías oaxaqueñas que había seleccionado cuidadosamente. Un rebozo de seda para la madre de Sofía, una botella de mezcal artesanal para Roberto y pequeños presentes para cada uno de los hermanos. Había evitado deliberadamente cualquier cosa demasiado cara o ostentosa. La puerta se abrió revelando a una mujer que claramente era la fuente de la belleza de Sofía. María Elena Mendoza tenía el mismo cabello ondulado, ahora con mechones plateados que enmarcaban un rostro que mostraba tanto sabiduría como calidez. Sus ojos, idénticos a los de su hija, lo evaluaron rápidamente, pero sin hostilidad. «Mamá», dijo Sofía, abrazando a su madre, «te presento a Alejandro». «Señora Mendoza». Alejandro extendió su mano, pero María Elena lo sorprendió al abrazarlo calurosamente. «Alejandro, bienvenido a nuestra casa. Roberto me ha contado mucho sobre usted». «Espero que hayan sido cosas buenas», respondió él, sintiendo que parte de su tensión se aliviaba con la calidez de la recepción. «Han sido cosas honestas», replicó María Elena con una sonrisa que sugería que sabía exactamente el efecto de sus palabras. «Pase, pase. Toda la familia está aquí y quiere conocerlo». El interior de la casa era acogedor sin ser elaborado. Los muebles eran de buena calidad, pero claramente comprados para durar décadas, no para impresionar. Fotografías familiares cubrían las paredes del sala, mostrando 3 generaciones de momentos importantes: graduaciones, primeras comuniones, bodas y celebraciones navideñas. Era exactamente el tipo de hogar que Alejandro había imaginado, pero nunca había experimentado personalmente. Sofía, una joven que claramente era una versión más joven de Sofía, se acercó corriendo. Esta debía ser Carmen, la hermana que trabajaba para la revista de sociales. «Carmen, te presento a Alejandro». Carmen lo estudió con la curiosidad descarada de una periodista joven. «Así que usted es el famoso millonario hotelero». «Carmen», la voz de advertencia de María Elena fue suave pero clara. «¿Qué? Solo digo lo que todos están pensando». Alejandro se rió genuinamente. «Es cierto que tengo hoteles y supongo que técnicamente eso me hace millonario. ¿Eso es un problema?» «Depende», respondió Carmen con una sonrisa traviesa. ¿Está aquí porque se aburrió de las mujeres de su clase social o porque realmente está interesado en mi hermana?» «Carmen», esta vez fue Sofía quien protestó. «No, está bien», dijo Alejandro. «Es una pregunta justa». Se dirigió directamente a Carmen. «Estoy aquí porque su hermana me ha hecho darme cuenta de que no sabía lo que me estaba perdiendo al vivir solo entre personas de mi clase social. Me ha enseñado la diferencia entre impresionar a las personas y conectar genuinamente con ellas». Carmen asintió lentamente.
claramente evaluando la sinceridad de su respuesta. Está bien, por ahora. Un hombre joven de unos 25 años se acercó desde la cocina, secándose las manos en un trapo. Era obviamente el hermano menor, Diego, quien según Sofía estudiaba ingeniería en la Universidad Autónoma de Yucatán. Diego Mendoza se presentó con un apretón de manos firme. He oído que está revolucionando el turismo sustentable en la Riviera Maya. Tu hermana es quien está revolucionando el turismo sustentable, corrigió Alejandro. Yo solo estoy aprendiendo de ella. ¿En serio? ¿Qué ha aprendido? Era una pregunta inteligente que requería una respuesta específica, no generalidades diplomáticas. He aprendido que la sustentabilidad real no se trata solo de paneles solares y reciclaje, sino de crear oportunidades genuinas para las comunidades locales. Su hermana me ha enseñado que el turismo puede ser una herramienta de preservación cultural en lugar de erosión cultural. Diego asintió con aprobación. ¿Y eso es rentable? Más rentable de lo que esperaba. Resulta que los turistas están dispuestos a pagar más por experiencias auténticas que por entretenimiento artificial. Interesante. Me gustaría ver esos números algún día. Cuando quiera. Roberto apareció desde el patio trasero, llevando una cerveza Montejo y sonriendo al ver a Alejandro rodeado de su familia. Ya veo que pasó la primera ronda de interrogatorios, bromeó. Apenas sobreviviendo, admitió Alejandro. Espere a que lleguen los abuelos, dijo Carmen con malicia fingida. ¿Los abuelos? Mis padres, explicó María Elena. Viven a 3 cuadras y vienen a cenar todos los domingos. Como si hubieran sido convocados por la conversación, el timbre sonó nuevamente. Sofía fue a abrir la puerta y regresó seguida de una pareja de ancianos que irradiaban la dignidad serena de quienes habían vivido vidas largas y significativas. Don Aurelio Herrera era un hombre delgado de unos 75 años, con cabello blanco perfectamente peinado y ojos que brillaban con inteligencia. Había sido maestro de primaria durante 40 años antes de retirarse. Doña Esperanza, su esposa, era una mujer pequeña pero formidable, excosturera que había criado 5 hijos y ayudado a criar docenas de nietos. Abuelito, abuelita, dijo Sofía, abrazando a cada uno. Les presento a Alejandro. Los saludos fueron formales pero cordiales, y Alejandro se encontró siendo escoltado al comedor, donde claramente se llevaría a cabo la evaluación más importante de la noche. La mesa estaba puesta con la mejor vajilla de la familia, y el aroma que venía de la cocina sugería que María Elena había estado cocinando durante horas. Alejandro reconoció los olores: cochinita pibil, sopa de lima, y varios platillos yucatecos que había aprendido a apreciar durante su tiempo con Sofía. «Siéntese aquí», indicó doña Esperanza, señalando la silla junto a ella. «Quiero conocerlo mejor». Durante los siguientes 15 minutos, mientras María Elena y las hijas terminaban de preparar la cena, doña Esperanza sometió a Alejandro a lo que solo podía describirse como un interrogatorio gentil pero exhaustivo. Sus preguntas iban desde su infancia hasta sus planes futuros, pasando por sus opiniones sobre la familia, el trabajo y la importancia de las tradiciones. ¿Sus padres están vivos?, preguntó doña Esperanza mientras le servía agua de Jamaica. «Sí, señora. Mi madre vive en las lomas de Chapultepec, en Ciudad de México. Mi padre murió hace 5 años. ¿Era un buen hombre su padre?». La pregunta lo tomó por sorpresa por su directa simplicidad. Era un hombre trabajador y exitoso. No sé si era un buen hombre en el sentido que usted probablemente significa. ¿Qué sentido es ese? Creo que usted se refiere a si era bondadoso, si trataba bien a las personas independientemente de su estatus social, si valoraba a la familia sobre el dinero. Exactamente. En ese caso, no. Mi padre era más parecido a quien yo era antes de conocer a su nieta. Doña Esperanza estudió su rostro con la intensidad de alguien acostumbrada a evaluar el carácter de las personas. ¿Y ahora? Ahora estoy tratando de aprender a ser el tipo de hombre que merece estar en esta mesa con esta familia. La respuesta pareció satisfacerla, porque asintió y cambió de tema a preguntas sobre sus planes para el proyecto de turismo sustentable. Cuando finalmente se sentaron a cenar, Alejandro se encontró en medio de conversaciones que fluían naturalmente entre español y maya yucateco, entre historias familiares y discusiones sobre política local,
entre bromas cariñosas y consejos serios. Era exactamente el tipo de dinamismo familiar que había observado desde afuera toda su vida, pero nunca había experimentado personalmente. «Alejandro», dijo don Aurelio durante una pausa en la conversación, «Roberto me dice que usted estudió arquitectura». «Sí, señor». «¿Por qué no ejerció?». Era una pregunta que raramente le hacían y que él mismo había evitado considerar durante años, porque descubrí que el negocio inmobiliario era más lucrativo que el diseño arquitectónico. «¿Se arrepiente?». Alejandro miró alrededor de la mesa, viendo las caras expectantes de la familia Mendoza, y se dio cuenta de que era la primera vez que alguien le hacía esa pregunta, esperando una respuesta completamente honesta. «Sí», admitió. «Me arrepiento de haber elegido dinero sobre pasión. Me arrepiento de haber construido edificios que impresionan pero no inspiran. Me arrepiento de haber perdido tanto tiempo creyendo que el éxito se medía solo en términos financieros». «¿Y qué va a hacer al respecto?», preguntó don Aurelio. «Estoy trabajando con Sofía para rediseñar mi enfoque de negocios. Queremos crear proyectos que sean económicamente viables, pero también culturalmente enriquecedores. ¿Y si eso significa ganar menos dinero?». «Entonces ganaremos menos dinero». La simplicidad de su respuesta pareció resonar con toda la mesa. Era exactamente el tipo de filosofía de vida que la familia Mendoza entendía y respetaba. La conversación continuó durante horas, pasando de la cena al postre, y del postre a cafés en el patio trasero, donde Roberto había construido una pequeña palapa que proporcionaba sombra durante el día y un ambiente acogedor durante las noches. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?», le dijo María Elena a Alejandro, mientras los hombres discutían fútbol y las hermanas de Sofía limpiaban la cocina. «Por supuesto». «¿Qué es lo que más le gusta de mi hija?». Era una pregunta que requería una respuesta que fuera tanto honesta como apropiada para una madre. «Su autenticidad», respondió Alejandro después de pensar cuidadosamente. «En mi mundo, las personas constantemente están actuando, tratando de impresionar o manipular. Sofía simplemente es quien es, sin disculpas y sin pretensiones, y su inteligencia, no solo académica, sino emocional, me hace querer ser mejor hombre». «¿Y qué es lo que más le preocupa sobre una relación con ella?». La pregunta era más difícil porque requería admitir vulnerabilidades. «Que no sea lo suficientemente bueno para ella. Que mis años de relaciones superficiales me hayan hecho incapaz de amar de la manera que ella merece. Que el mundo en el que vivo sea demasiado tóxico para contaminar lo que tenemos». María Elena asintió lentamente. «Son preocupaciones válidas. ¿Qué va a hacer al respecto?». «Voy a trabajar todos los días para demostrarle que vale la pena el riesgo. Y si no es suficiente, entonces al menos habré tratado de convertirme en el hombre que hubiera querido ser siempre». María Elena sonrió, y Alejandro vio de dónde Sofía había heredado su capacidad de transmitir calidez y aprobación con una simple expresión. «Creo que va por buen camino», dijo. Eran las 11 de la noche, cuando finalmente se despidieron de la familia Mendoza, después de promesas de regresar pronto y invitaciones recíprocas a visitar Playa del Carmen. Alejandro sentía como si hubiera pasado un examen importante, pero también como si hubiera sido aceptado en algo que no había sabido que estaba buscando: una familia real. «¿Cómo me fue?», preguntó mientras caminaban hacia el coche, con Sofía colgada de su brazo, de una manera que se sentía completamente natural. «Mejor de lo que esperaba», admitió Sofía. «Mi abuela normalmente tarda meses en decidir si le gusta a alguien. Contigo fueron 20 minutos. ¿En serio?». «En serio. Y cuando mi abuela dice que alguien tiene buen corazón, es su mayor cumplido». «¿Eso fue lo que dijo?». «Eso fue exactamente lo que dijo cuando estábamos lavando los platos». Alejandro sintió una calidez que no tenía nada que ver con el clima tropical de Yucatán. La aprobación de doña Esperanza se sentía más valiosa que cualquier reconocimiento empresarial que hubiera recibido. «¿Y ahora qué?», preguntó mientras arrancaba el coche. «Ahora vamos al hotel, dormimos y mañana regresamos a Playa del Carmen para que puedas conocer a mi familia extendida». «¿Hay más familia?». «Alejandro, acabas de conocer al núcleo central. Tenemos primos, tíos, abuelos paternos, compadres. Una familia mexicana real incluye básicamente a medio pueblo». La idea era tanto emocionante como aterradora. Alejandro había crecido en una familia nuclear pequeña,
donde las reuniones familiares incluían máximo 8 personas y se caracterizaban más por cortesía formal que por calidez genuina. Habían reservado habitaciones separadas en el Hotel Casa Lecanda en el centro histórico de Mérida, una decisión que había sido tanto práctica como simbólica. Respetaba las tradiciones familiares de Sofía, mientras les daba privacidad para procesar los eventos del día. ¿Quieres caminar un poco por el centro antes de ir al hotel?, sugirió Sofía. Los domingos por la noche hay música en la plaza principal. El centro histórico de Mérida en domingo por la noche era mágico. La plaza grande estaba llena de familias locales, parejas de todas las edades y músicos que tocaban desde trova yucateca hasta boleros clásicos. Las bancas de piedra bajo los laureles estaban ocupadas por abuelos jugando dominó, madres vigilando a niños que corrían entre las palomas y enamorados que se susurraban promesas bajo la luz suave de los faroles coloniales. «Es hermoso», murmuró Alejandro, mientras caminaban lentamente alrededor de la plaza. «¿Muy diferente de las noches en Polanco?» «Completamente diferente. Allí, si sales en domingo por la noche, es para ir a un bar exclusivo o a un restaurante caro. Esto es vida real». Se sentaron en una banca cerca de la catedral, observando el flujo constante de vida meridana. Un grupo de músicos se había instalado cerca de ellos, tocando La Llorona con guitarras y voces que llenaban el aire nocturno de melancolía hermosa. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Sofía recostándose contra su hombro. «Lo que quieras. ¿Qué va a pasar cuando conozcas a mi familia extendida y te des cuenta de que realmente somos gente trabajadora y sencilla? ¿Qué pasa si después de la novedad inicial te aburres de la simplicidad?». La pregunta revelaba una inseguridad que Sofía raramente mostraba, y Alejandro se dio cuenta de que ella también estaba procesando miedos sobre su compatibilidad a largo plazo. «Sofía, mírame», le pidió, tomando su rostro entre sus manos. «La simplicidad no es aburrida. La autenticidad no es inferior. Durante 35 años he vivido rodeado de complicación artificial, y recién ahora estoy aprendiendo la diferencia entre sofisticación real y pretensión cara. ¿Pero no vas a extrañar tu vida anterior? ¿Los viajes internacionales, los eventos exclusivos, la facilidad económica? ¿Quién dice que vamos a renunciar a todo eso? La diferencia es que ahora tendrán significado. Viajaremos para aprender sobre culturas diferentes, no solo para tomar fotos en lugares caros. Los eventos serán para apoyar causas importantes, no solo para ser vistos, y la facilidad económica la usaremos para crear oportunidades para otros, no solo para acumular más cosas. ¿En serio crees que podemos combinar tu mundo y el mío? Creo que podemos crear un mundo nuevo que sea mejor que cualquiera de los dos por separado». El teléfono de Alejandro vibró, interrumpiendo el momento íntimo. Normalmente habría ignorado cualquier llamada durante una conversación tan importante con Sofía, pero la pantalla mostraba el nombre de Patricia, y ella tenía instrucciones estrictas de no molestarlo durante el fin de semana, a menos que fuera una emergencia real. «Perdón, debo contestar», se disculpó. «Señor Vega». La voz de Patricia sonaba tensa incluso a través de la conexión telefónica. «Siento mucho molestarlo, pero ha surgido una situación urgente». «¿Qué tipo de situación?». «Ricardo Maldonado y un equipo de inspectores aparecieron en el hotel esta tarde. Dijeron que habían recibido una denuncia anónima sobre violaciones a los códigos de construcción y están exigiendo acceso completo a todos los documentos de permisos». Alejandro sintió como si le hubieran echado agua helada. «¿Una denuncia anónima?». «Sí, señor. Y hay más. También llegaron inspectores de la Secretaría del Medio Ambiente diciendo que hay acusaciones de violaciones ambientales relacionadas con el manejo de aguas residuales». «¿Qué dijiste?». «Que usted estaba fuera de la ciudad, pero que regresaría mañana temprano. Les dije que podían programar la inspección para mañana por la tarde para asegurar que usted estuviera presente». «¿Aceptaron?». Maldonado no estaba contento, pero aceptó. «Señor Vega, esto se ve muy coordinado, demasiado conveniente». Alejandro miró hacia Sofía, quien había escuchado suficiente de la conversación para entender que algo malo estaba pasando. «Patricia, contacta a nuestros abogados inmediatamente. Quiero que revisen todos nuestros permisos y documentos esta noche.
Y contacta a Ingeniero Herrera para que venga mañana temprano a revisar todos nuestros sistemas ambientales. Ya lo hice, señor. ¿Algo más? Sí. Quiero que documentes todo. Cada inspección, cada pregunta, cada demanda. Si esto es una persecución política, vamos a necesitar evidencia. Cuando colgó, Sofía lo miraba con una mezcla de preocupación y determinación. ¿Qué tan grave es esto?, preguntó. Potencialmente muy grave. Si encuentran violaciones reales, podrían cerrar el hotel temporalmente. Si las acusaciones son falsas pero sostienen la investigación lo suficiente, podrían dañar seriamente la reputación del negocio. ¿Y crees que Maldonado está detrás de esto? No tengo duda. El timing es demasiado perfecto. Rechacé jugar sus juegos políticos, así que ahora me está mostrando las consecuencias. Sofía se quedó en silencio por varios minutos, procesando las implicaciones de la situación. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó finalmente. La pregunta iba directo al corazón del asunto. Alejandro podría enfrentar meses de problemas legales, posibles pérdidas financieras significativas y la atención mediática negativa que acompañaba este tipo de investigaciones gubernamentales. Significa que las cosas van a ponerse complicadas. Significa que vas a ver exactamente qué tan feo puede ser mi mundo cuando alguien decide usarlo como arma. ¿Significa que deberíamos pausar nuestra relación hasta que esto se resuelva? ¿Es eso lo que quieres? Sofía se puso de pie y caminó hacia la fuente en el centro de la plaza, donde las luces subacuáticas creaban patrones danzantes en el agua. Alejandro la siguió, dándole espacio para pensar pero manteniéndose lo suficientemente cerca para apoyarla si lo necesitaba. Alejandro, dijo finalmente, volteándose hacia él, esta tarde tu familia me aceptó completamente. Me trataron como si ya fuera parte de la familia, sin condiciones, sin reservas. Así es. Y ahora, la primera vez que tu mundo se pone difícil, me estás preguntando si quiero alejarme. Solo te estoy dando la opción. ¿Por qué? Porque no quiero que te lastimen por estar conmigo. Sofía se acercó a él, tomando sus manos entre las suyas con la firmeza que había desarrollado durante semanas de enfrentar decisiones difíciles juntos. ¿Te acuerdas de lo que le dijiste a mi papá cuando te preguntó si estabas dispuesto a ser vulnerable? Sí, esto es ser vulnerable. Esto es permitir que yo decida por mí misma si estoy dispuesta a enfrentar problemas contigo en lugar de asumir que no puedo manejarlos. ¿Y cuál es tu decisión? Mi decisión es que mañana regresamos a Playa del Carmen juntos. Enfrentamos esta situación juntos y demostramos que lo que tenemos es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a cualquier cosa que Maldonado pueda lanzarnos. ¿Estás segura? Estoy segura, pero tengo una condición. ¿Cuál? Que no vuelvas a tratar de protegerme tomando decisiones por mí. Si vamos a ser socios en esto, entonces somos socios en todo. Alejandro sintió una oleada de amor tan intensa que por un momento no pudo hablar. Esta mujer extraordinaria no solo estaba dispuesta a enfrentar las complicaciones de su mundo, sino que estaba insistiendo en ser tratada como una igual en el proceso. Socios en todo, acordó. Socios en todo, confirmó Sofía, sellando el acuerdo con un beso que sabía a promesas y determinación. Mientras caminaban de regreso al hotel, Alejandro se dio cuenta de que por primera vez en su vida no estaba enfrentando una crisis solo, y por primera vez eso no se sentía como una debilidad, sino como una fortaleza. El viaje de regreso a Playa del Carmen al día siguiente transcurrió en un silencio tenso, interrumpido solo por llamadas constantes de Patricia actualizando a Alejandro sobre la situación en el hotel. Con cada llamada, se hacía más evidente que el ataque de Maldonado había sido cuidadosamente orquestado para causar el máximo daño. Los inspectores han estado aquí desde las 7 de la mañana, informó Patricia durante la tercera llamada. Han encontrado 3 violaciones menores que nunca habían sido problema antes. La altura de las barandillas en 2 balcones y un tema con la documentación de uno de los sistemas de drenaje. ¿Violaciones menores que pueden convertirse en mayores?, preguntó Alejandro, mientras Sofía escuchaba desde el asiento del pasajero. Exactamente. Y señor Vega, hay reporteros afuera. Alguien les avisó que habría una investigación importante hoy. Alejandro apretó el volante con fuerza. ¿Qué tipo de reporteros? Local y nacional. Reconocí al menos 2 caras de Televisa y TV Azteca.
¿Cómo supieron exactamente cuándo estar ahí? Es lo que me pregunto también. El timing es demasiado perfecto. Cuando llegaron al hotel 2 horas después, la escena que los recibió confirmó los peores temores de Alejandro. El estacionamiento estaba lleno de camionetas de noticias y una multitud de reporteros se había congregado cerca de la entrada principal. Varios hombres con chalecos oficiales entraban y salían del edificio con cajas de documentos. «Dios mío», murmuró Sofía, viendo la escena mediática. «Es como si hubiera explotado una bomba». «En cierto sentido sí explotó», respondió Alejandro Grimley. «Maldonado sabe exactamente cómo usar los medios para maximizar el daño reputacional». Patricia los esperaba en la entrada lateral del hotel, evitando a los reporteros. Su expresión normalmente controlada mostraba signos evidentes de estrés. «Señor Vega, la situación se ha complicado más desde que hablamos», informó inmediatamente. «Maldonado llegó hace 1 hora con lo que parece ser una orden de inspección expandida. Ahora quieren revisar todos los registros financieros relacionados con el proyecto de turismo sustentable». Alejandro sintió una punzada de alarma. «¿Los registros del proyecto de Sofía?» «Sí. Están diciendo que necesitan verificar que todos los pagos a consultores externos cumplan con las regulaciones fiscales». Sofía palideció. «¿Eso significa que estoy siendo investigada también?» «No directamente», se apresuró a aclarar Patricia. «Pero sus contratos y pagos están siendo escrutinizados como parte de la investigación general». «¿Dónde está Maldonado ahora?», preguntó Alejandro. «En la sala de juntas del piso 12 con su equipo. Ha pedido hablar con usted en cuanto llegara». Alejandro miró hacia Sofía, quien había guardado silencio durante el intercambio, pero cuya expresión mostraba una mezcla de determinación y aprensión. «¿Quieres que hablemos con él juntos?», le preguntó. «¿Crees que es buena idea? Tal vez debería mantenerme al margen hasta que sepamos exactamente de qué se trata esto». «No. Dijimos que éramos socios en todo. Eso incluye enfrentar a Maldonado». «¿Estás seguro?» «Completamente seguro». Patricia los guió por los pasillos de servicio para evitar a los reporteros, pero era imposible escapar completamente de la atención mediática. Alejandro pudo ver cámaras de televisión filmando a través de las ventanas del lobby, y sabía que las imágenes de él llegando durante una investigación gubernamental estarían en las noticias de la noche. La sala de juntas del piso 12 había sido convertida en una especie de centro de comando para la investigación. Documentos cubrían cada superficie. Laptops estaban conectadas a impresoras portátiles y 3 hombres en trajes formales revisaban archivos con la metodicidad de auditores profesionales. Ricardo Maldonado estaba parado junto a las ventanas que daban al Caribe, aparentando estudiar la vista, pero claramente posicionándose para dominar la habitación cuando Alejandro entrara. Era un hombre de unos 50 años, de complexión robusta que hablaba de buena vida, cabello plateado perfectamente peinado y la expresión de satisfacción apenas contenida de alguien que estaba disfrutando cada momento de la situación. «Alejandro», dijo Maldonado sin voltearse, «espero que hayas disfrutado tu fin de semana romántico en Mérida». El comentario era deliberadamente invasivo, diseñado para establecer que tenía información sobre todos los movimientos de Alejandro, pero también confirmaba que esta investigación era personal, no oficial. «Ricardo», respondió Alejandro con voz controlada, «entiendo que tienes algunas preguntas sobre nuestras operaciones». «Varias preguntas en realidad». Maldonado finalmente se volteó, y sus ojos se fijaron inmediatamente en Sofía con una expresión que mezclaba desprecio y curiosidad. «Y usted debe ser la famosa consultora cultural que ha capturado la atención de nuestro amigo empresario». «Sofía Mendoza», se presentó ella con dignidad fría, «coordinadora educativa del proyecto Raíces Mayas». «Ah, sí, el proyecto que convenientemente comenzó justo después de que Alejandro decidiera terminar ciertos arreglos comerciales». «¿Qué estás insinuando, Ricardo?», preguntó Alejandro dando un paso adelante. «No estoy insinuando nada. Estoy observando patrones. Un empresario exitoso termina una relación que beneficiaba ciertos intereses económicos regionales. Inmediatamente después, contrata a una consultora joven y atractiva para un proyecto que requiere gastos significativos. Y casualmente, durante este periodo, su cooperación con regulaciones gubernamentales se vuelve menos entusiasta.
Si tienes acusaciones específicas que hacer, hazlas. Si no, dejemos que tus inspectores hagan su trabajo y terminemos con esto. Maldonado sonrió, pero no era una expresión amigable. Oh, tengo acusaciones muy específicas, Alejandro. Empezando con el hecho de que tu nuevo proyecto de turismo sustentable parece ser una manera muy conveniente de justificar pagos a consultores externos sin la supervisión fiscal apropiada. Sofía se irguió visiblemente. ¿Estás sugiriendo que hay algo irregular en mis contratos? Estoy sugiriendo que una maestra de Mérida que gana menos de 10,000 pesos al mes de repente está recibiendo pagos de 50,000 pesos mensuales por consultoría cultural. Eso levanta preguntas naturales. Las preguntas que levanta, intervino Alejandro sintiendo su temperamento elevarse peligrosamente, son sobre tu entendimiento del valor real del trabajo profesional especializado o sobre el valor de ciertos servicios personales. El insulto era tan directo y despectivo que Alejandro dio 2 pasos hacia Maldonado antes de que Sofía lo detuviera con una mano en su brazo. Permítame aclarar algo, señor Maldonado, dijo Sofía con una voz que cortaba el aire como hielo. Tengo una maestría en Antropología Cultural de la Universidad Nacional, 5 años de experiencia en proyectos de preservación cultural y referencias profesionales impecables. Si usted cree que mi trabajo vale menos que los 50,000 pesos mensuales que estoy recibiendo, es porque no entiende el valor real de la expertise cultural en el desarrollo turístico. ¿Expertise cultural? Maldonado se rió con desdén. ¿Es así como lo llaman ahora? Esta vez fue Sofía quien dio un paso adelante. ¿Sabe qué, señor Maldonado? He estado tratando de mantener esto profesional, pero usted está haciendo eso imposible. Así que permítame ser muy clara. Soy una mujer profesional, educada e independiente. No necesito ni quiero el dinero de Alejandro para vivir. Estoy aquí porque creo en este proyecto y porque estoy enamorada de un hombre que tiene la integridad de rechazar sus chantajes políticos. ¿Integridad? Maldonado se volvió hacia Alejandro. ¿Es eso lo que le dijiste? ¿Que rechazar cooperar con el desarrollo económico regional es una cuestión de integridad? Es una cuestión de integridad cuando esa cooperación requiere relaciones personales falsas y decisiones de negocios basadas en corrupción política. Cuidado con cómo hablas, Alejandro. Las acusaciones de corrupción pueden tener consecuencias legales. ¿Es una amenaza? Es un consejo amigable. Uno de los auditores se acercó a Maldonado con una carpeta llena de documentos. Señor, hemos terminado la revisión preliminar de los contratos de consultoría. Y todo parece estar en orden. Los pagos están bien documentados, los servicios están claramente especificados y las retenciones fiscales son correctas. Alejandro vio pasar una expresión de irritación por la cara de Maldonado. Claramente había esperado encontrar irregularidades que pudiera usar como munición adicional. ¿Qué hay de las violaciones de construcción? Son menores y fácilmente corregibles. Multas estándar, no hay base para acciones más severas. ¿Y los asuntos ambientales? También menores. El hotel está en cumplimiento con todas las regulaciones principales. Maldonado cerró la carpeta con más fuerza de la necesaria. Era evidente que su investigación perfectamente orquestada no había producido los resultados devastadores que había planeado. Muy bien, dijo finalmente. Por ahora esta investigación está completa, pero quiero que sepan que estaremos monitoreando muy de cerca todas las operaciones futuras. ¿Es eso todo?, preguntó Alejandro. Por ahora. Maldonado se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo cuando llegó donde estaba Sofía. Señorita Mendoza, una última cosa. Espero que entienda que el mundo en el que ha decidido entrar puede ser muy volátil. Las personas que se involucran con hombres como Alejandro a veces descubren que la atención puede ser intensa y no siempre positiva. ¿Es eso una amenaza también?, preguntó Sofía. Es una observación sobre la realidad. Entonces permítame darle una observación sobre mi realidad, respondió Sofía, mirándolo directamente a los ojos. Vengo de una familia que me enseñó que hay cosas más importantes que la comodidad personal. Si usted cree que me va a intimidar con amenazas veladas, entonces no conoce muy bien a las mujeres yucatecas. Maldonado la estudió por un momento, y Alejandro pudo ver algo que podría haber sido respeto reluctante en su expresión. Interesante, murmuró. Muy interesante. Y con eso se fue, seguido por su equipo de auditores e inspectores.
El silencio que llenó la sala de juntas después de la partida de Maldonado se sintió tanto como alivio como anticipación nerviosa. Alejandro sabía que habían ganado esta batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Patricia regresó después de escoltar al último de los inspectores fuera del edificio. «Los reporteros siguen afuera», informó. «Van a querer una declaración». «¿Qué les dijiste?» «Que harían una declaración formal más tarde hoy después de revisar todos los resultados de la investigación». Alejandro asintió, pero su mente ya estaba trabajando en las implicaciones a largo plazo de lo que había pasado. Maldonado había mostrado su mano. Esta investigación había sido un intento de intimidación, no una acción legal legítima, pero el hecho de que hubiera fallado no significaba que se rendiría. «Alejandro», dijo Sofía, acercándose a la ventana donde él estaba parado observando a los reporteros en el estacionamiento. «¿Qué pasa ahora? Ahora Maldonado va a buscar otra manera de presionarme. Esta fue solo la primera salva. ¿Qué tipo de otras maneras? Podría intentar influir en nuestros proveedores, crear problemas con nuestros clientes corporativos o encontrar maneras de complicar nuestros permisos futuros. ¿Y vamos a permitir que eso pase?» La pregunta contenía una determinación que hizo que Alejandro se volteara hacia ella. En lugar de parecer desanimada por lo que había pasado, Sofía parecía energizada, como si el enfrentamiento con Maldonado hubiera cristalizado algo en su mente. «¿Qué estás pensando?» «Estoy pensando que tal vez es hora de dejar de jugar defensa y empezar a jugar ofensa». «¿Qué quieres decir?» Sofía caminó hacia la mesa de juntas, donde los documentos de la investigación seguían esparcidos, estudiándolos con la concentración de alguien que estaba formulando un plan. «Maldonado asume que somos vulnerables porque tenemos algo que perder. Pero ¿qué pasaría si convertimos esa vulnerabilidad en una fortaleza?» «No te sigo. ¿Qué es lo que realmente quiere Maldonado?» «Control sobre mis decisiones de negocios». «¿Y por qué quiere ese control?» «Porque mi cooperación le ayuda con sus propios intereses económicos y políticos». «Exactamente. Él necesita empresarios como tú, más de lo que tú lo necesitas a él. ¿Qué pasaría si demostráramos que puede tener éxito sin compromiso con la corrupción política?» Alejandro comenzó a ver hacia dónde se dirigía su razonamiento. «¿Estás sugiriendo que convirtamos nuestro proyecto en un modelo de desarrollo turístico independiente?» «Estoy sugiriendo que lo hagamos tan exitoso y tan visible que otros empresarios vean que hay una alternativa a los juegos políticos de Maldonado. Eso sería declarar guerra abiertamente». «¿Y qué crees que acabamos de hacer?» Tenía razón. El enfrentamiento de hoy había cruzado una línea de la cual no había regreso. Maldonado ya los veía como enemigos. La única pregunta era si iban a ser enemigos pasivos o activos. «¿Qué propones específicamente?» Sofía se dirigió hacia el flipchart que habían usado para las presentaciones del proyecto y comenzó a escribir ideas con la energía de alguien que acababa de encontrar su propósito. «Primero, expandimos el proyecto de turismo sustentable a otros hoteles en la región. No solo nuestros hoteles, sino cualquier empresa que quiera participar. Eso requeriría mucha más inversión, que podríamos conseguir de otros empresarios que estén cansados de los chantajes de Maldonado». Alejandro consideró la idea. Sabía que no era el único empresario en la región que había tenido conflictos con las tácticas de Maldonado. «Segundo», continuó Sofía, «documentamos todo públicamente. Creamos un portal en línea que muestre exactamente cómo funciona el turismo sustentable auténtico, cuánto cuesta, qué beneficios produce para las comunidades locales. ¿Transparencia completa? Transparencia completa. Que sea imposible acusarnos de irregularidades porque toda la información está disponible públicamente. Y tercero, involucramos a organizaciones internacionales, UNESCO, ONU Turismo, organizaciones ambientales. Si nuestro modelo funciona, queremos que sea reconocido globalmente». Alejandro sintió una emoción que no había experimentado en años, la emoción de construir algo importante, no solo algo lucrativo. «¿Sabes lo que estás proponiendo?» «¿Qué?» «Estás proponiendo que convirtamos nuestro proyecto en un movimiento. ¿Es eso malo?» «Es brillante y aterrador, y probablemente lo más importante que he hecho en mi vida». Patricia, que había estado escuchando desde la puerta, se acercó con una expresión que mezclaba admiración y preocupación. «Señor Vega, es una idea extraordinaria, pero también va a requerir recursos significativos
y va a hacer que Maldonado vea esto como una amenaza existencial a su modelo de hacer negocios. ¿Qué opinas, Patricia? Opino que si vamos a hacerlo, necesitamos hacerlo completamente, nada a medias, porque Maldonado no va a darnos una segunda oportunidad. Alejandro miró hacia Sofía, quien había dejado de escribir, y lo observaba con una expresión que contenía tanto esperanza como determinación. ¿Estás segura de esto? Una vez que empecemos por este camino, no va a haber vuelta atrás. Alejandro, hace 2 meses yo era una maestra de Mérida con un trabajo seguro y una vida predecible. Podría haber seguido en esa vida durante décadas sin correr riesgos. ¿Y qué cambió? Conocí a un hombre que me hizo darme cuenta de que las cosas realmente importantes en la vida requieren correr riesgos, y me di cuenta de que tengo la oportunidad de hacer algo que podría impactar positivamente a cientos de familias mayas durante generaciones. ¿Y si fracasamos? ¿Y si tenemos éxito? Alejandro caminó hacia el flip chart donde Sofía había esbozado su visión y añadió una línea más. Fundación Raíces Mayas. Desarrollo turístico sustentable. ¿Una fundación?, preguntó Sofía. Si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo de manera que sobreviva, sin importar lo que nos pase a nosotros personalmente. ¿Eso significa que estás de acuerdo? Alejandro se volteó hacia ella, y en ese momento supo que estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida. Significa que estoy listo para apostar todo lo que he construido en una oportunidad de construir algo mejor contigo. ¿Todo? Todo. Sofía se acercó a él, y cuando lo abrazó, Alejandro sintió como si estuviera abrazando no solo a la mujer que amaba, sino también a un futuro que nunca había imaginado posible. «Hay una cosa más», murmuró Sofía contra su oído. «¿Qué? Si vamos a apostar todo en este proyecto juntos, si vamos a crear algo que va a durar generaciones, entonces tal vez es hora de hacer esto oficial». Alejandro se separó para mirarla a los ojos. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Estoy diciendo que la respuesta a tu propuesta de matrimonio es sí. Todavía no te he propuesto matrimonio formalmente. Entonces tal vez es hora de que lo hagas. Por segunda vez en una semana, Alejandro se encontró arrodillándose, pero esta vez no había dudas, no había miedos, solo la certeza absoluta de que había encontrado no solo a su compañera de vida, sino también a su socia en la construcción de un legado que valía la pena. «Sofía Mendoza», dijo, tomando sus manos entre las suyas, «¿te casarías conmigo y me ayudarías a cambiar el mundo?» «Sí», respondió ella sin dudar. «Sí a todo». Cuando se besaron, Patricia comenzó a aplaudir, y Alejandro se dio cuenta de que no solo estaba empezando una nueva vida con Sofía, sino también una nueva vida como el hombre que siempre había querido ser. Afuera, los reporteros seguían esperando una declaración sobre la investigación gubernamental, pero adentro se estaba escribiendo una historia completamente diferente. La historia de 2 personas que habían decidido que el amor verdadero no solo cambiaba vidas individuales, sino que tenía el poder de cambiar el mundo,